Capítulo 0. Prólogo. Entonces, Deku, ¿cuándo vas a conseguir tu don? Digo, a estas alturas probablemente seas el único de nuestra clase que aún no tiene ninguno, dijo un chico de pelo rubio ceniza despeinado y puntiagudo. Estaba sentado con otros 3 chicos, pero con quien hablaba era con el que estaba sentado frente a él. No lo sé, pero debería ser en cualquier momento, pero mi mamá me llevará hoy al médico para que me aconseje, dijo el chico con el pelo tan blanco que casi parecía brillar y ojos que parecían cristales azul claro. Sí, bueno, lo que consigas no será tan genial como mi don, dijo mientras creaba chispas en las palmas de las manos. No se lo había dicho a nadie, pero estaba extremadamente preocupado por el hecho de que su don aún no se había manifestado, especialmente porque sabía que había algunas personas que nunca tenían dones y definitivamente no podía tener eso ya que quería ser un héroe. Se quedaron juntos un rato más, pero finalmente Midoriya se fue ya que su madre lo llevaría al hospital hoy y no podía perdérselo. Midoriya estaba sentado en el consultorio del médico con su madre esperando obtener los resultados del médico sobre sus problemas de peculiaridad. Cuando finalmente apareció el médico, Midoriya casi se cae de la silla, pero mantuvo la calma y esperó a que el médico se sentara y les diera la noticia. Bueno, señora Midoriya, estoy seguro de que le alegrará saber que, según lo que sabemos actualmente sobre las peculiaridades, su hijo debería desarrollar una en cualquier momento, dijo el doctor con una leve sonrisa. Inmediatamente después de que el médico dijo eso, Midoriya se levantó de su silla y comenzó a saltar. ¿Podrías decirme qué peculiaridades tienen tú o tu esposo, señora? Preguntó mientras miraba al joven Midoriya saltando alrededor. Oh, mi esposo puede escupir fuego y yo puedo atraer objetos pequeños. No es la mejor habilidad del mundo, pero es bastante útil en casa, dijo con la cara roja. Bueno, entonces debería tener una de estas peculiaridades, o quizás una combinación de ellas, para el próximo mes. Si no, puedes volver y podemos intentar encontrar una solución, dijo. Oh, doctor, antes de irme quería preguntarle algo. Últimamente Izuku ha estado muy frío al tacto, pensé en llevarlo a un médico pero no parecía estar enfermo, pero ahora que estoy aquí podría echarle un vistazo. Bueno, las temperaturas frías pueden ser problemáticas, pero ese no es mi campo, así que te transferiré a alguien que esté mejor capacitado para ayudarte. Después de terminar con el especialista en peculiaridades, fueron a un médico de cabecera para ver qué pasaba con la temperatura de Izuku y le hicieron un par de pruebas y el médico confirmó que la temperatura corporal de Izuku parecía ser peligrosamente baja. Después de ver la baja temperatura de Izuku, el médico decidió dejarlo durante la noche para poder monitorearlo y realizarle algunas pruebas para ver qué estaba sucediendo. Era una locura, parecía que la temperatura de Izuku estaba disminuyendo constantemente a medida que pasaba el tiempo y parecía que esto había estado sucediendo durante bastante tiempo y, con toda honestidad, el hecho de que pareciera estar sano era desconcertante. Al día siguiente pasaron casi todo el día en el hospital con los médicos monitoreando a Izuku y realizándole pruebas, pero no pudieron encontrar nada malo en él, por lo que concluyeron que podría tener algo que ver con su quirk. Decidieron dejarlo ir ya que realmente no podían encontrar nada malo en él y parecía no tener ningún dolor ni resfriado ni nada más en realidad, solo parecía estar confundido sobre por qué le estaban haciendo tantas pruebas. Cuando Midoriya y su mamá llegaron a casa ya era tarde y su mamá decidió comenzar a preparar la cena mientras él iba a la sala a ver televisión. Estaba viendo un programa llamado Hora de Aventura en Cartoon Network, era un programa estadounidense pero estaba doblado al japonés así que no tenía que preocuparse por el hecho de que no podía hablar inglés. La cámara de las cuchillas congeladas, ¿eh? Suena bastante interesante, se dijo a sí mismo cuando apareció el título del episodio. Había estado viendo el episodio por un rato y después de la batalla ninja de Finihake, pausó la televisión y fue a su habitación y tomó un pequeño paño para usar como diadema y cuando regresó, lo rebobinó hasta cuando Fin realizó su primer Frijitsu. El maestro Frijitsu Izuku invoca una daga de vidrio helado. Dijo mientras imitaba las señales que Fin hacía con las manos y, para su asombro, al separar las manos para dejar espacio a la daga, lo que parecía nieve blanca pura se acumuló entre sus manos y comenzó a girar y retorcerse. Esto duró unos segundos antes de que comenzara a endurecerse y tomar forma hasta que ahora estaba mirando una hermosa daga azul que se parecía mucho a la daga de Finn, pero su daga parecía estar elaborada de manera más experta y era de un tono de azul diferente al de la daga de Finn y por alguna razón se sentía como una parte de él. Genial. Soy un ninja, dijo mientras blandía la daga.
Después de un rato, decidió probar otros movimientos. El maestro Fujitsu Izuku invoca estrellas de lluvia helada, dijo imitando a Hake, y para su asombro, pudo repetirlo, aunque su shuriken aún parecía de un color diferente al de Hake y de una elaboración más experta. Después de confirmar que funcionaba, intentó todos los demás movimientos que habían hecho y la mayoría de ellos funcionaron e incluso pudo hacer el ataque kunai haciendo su propio kunai, pero todavía no podía hacer movimientos que no fueran directamente sobre hielo como los clones de Hake. Después de jugar un rato, fue a la cocina para mostrarle a su mamá lo que podía hacer. Mamá, mira, soy un ninja, dijo, y cuando su madre se giró para mirarlo, realizó la primera técnica que usó e invocó la daga. Cuando Inko vio a Izuku materializar una daga de la nada, casi se desmaya, pero se mantuvo firme. Izuku, por favor, guarda eso, es peligroso, dijo. Y después de que Izuku lo pusiera sobre la mesa, le pidió que le mostrara dónde había aprendido eso. La llevó a la sala de estar y, al llegar, se sorprendió al ver que estaba llena de armas y nieve. Izuku le mostró el programa que estaba viendo y, tras pensarlo, se dio cuenta de que era su don, que se había activado justo cuando intentó copiarlo. Esto explicaba por qué era tan frío y el color de su cabello, ya que por alguna razón muchas personas con peculiaridades de hielo tenían cabello blanco, pero no explicaba por qué su peculiaridad era tan diferente a la de ella y su esposo. ¿Manipulación de hielo? ¿Cómo pudo conseguir un don como ese? Pensó. Ella no sabía mucho sobre la genética de las peculiaridades, pero sabía lo suficiente como para saber que esto no era normal, aunque supuso que podría ser algún tipo de mutación. Ella le pidió que le contara todo lo que había hecho y cuando terminó de hablar, se dio cuenta de que su don sonaba bastante poderoso y definitivamente lo convertiría en un gran héroe. Después de que él le contó todo, ella le contó que esta era su peculiaridad y le pidió que intentara hacer las armas sin las cosas ninja e inmediatamente pudo hacerlas con solo pensarlo. Después de descubrir que esta era su peculiaridad y que parecía que podía controlar el hielo a voluntad, mi gorilla comenzó a saltar de alegría. Inko lo dejó solo y terminó de preparar la cena y mientras comían, Izuku siguió experimentando con sus poderes y haciendo otras cosas, incluso hizo una pequeña estatua de All Might en algún momento. Después de cenar, Inko se puso unos guantes y guardó todas las armas, ya que aunque eran muy bonitas y parecían obras de arte, estaban hechas de hielo, por lo que estaban frías, además de que eran armas y no quería cortarse. Voy a ser el héroe más grande de todos los tiempos, dijo con una enorme sonrisa. Sí, sí, ya lo sé. Deja de retorcerte y déjame arroparte, mi valiente héroe, dijo Inko con una sonrisa igualmente grande. Cuando ella intentó darle un beso de buenas noches, él la detuvo. Ahora tengo mi don, lo que significa que soy un hombre, así que ya no necesito más besos de buenas noches, dijo Izuku con lo que él creía que era una cara masculina, pero a Inko le pareció increíblemente linda. Está bien, mi valiente héroe, ya no te daré más besos de buenas noches, dijo. Tras apagar las luces, ni ella ni Izuku vieron la fina capa de hielo que se extendía sobre su cama. Después de arroparlo, fue a su habitación y se metió en la cama. Desde que Izuku dijo que quería ser un héroe, le preocupaba que obtuviera su poder, pues sabía que, si lo conseguía, sería muy difícil usarlo en una pelea. Ella había estado rezando para que él obtuviera el don de su esposo porque realmente quería que él pudiera vivir su sueño y el don de su padre definitivamente lo haría más fácil. Durante días no había podido dormir debido al estrés de todo este asunto de los Quirks, pero parecía que Izuku había obtenido un Quirk poderoso y por eso ya no necesitaba preocuparse sobre si él podría convertirse en un héroe o no. Ella todavía no podía entender cómo Izuku obtuvo esa peculiaridad, pero decidió simplemente dormir y preguntarle al médico mañana. A la mañana siguiente, Inko decidió que ella e Izuku irían al médico después de la escuela, ya que ella había faltado un día y ella no quería que se perdiera otro. Cuando Izuku se levantó ni siquiera vio que su cama estaba cubierta de hielo ya que tenía prisa porque él y su madre habían dormido muy tarde la noche anterior y debido a eso habían programado sus alarmas un poco más tarde de lo habitual para dormir más. Parece que habían subestimado la cantidad de cosas que tenían que hacer por la mañana porque llegaban tarde y entonces Inko decidió que haría la cama de Izuku cuando regresara. Siento mucho no haberte llamado. Supongo que estaba entrando en pánico, dijo, y acababa de explicarle a la maestra el motivo de la ausencia de Izuku. No hay problema, señora. Entiendo lo aterrador que sería.
De todas formas, Izuku, ahora que tu don se ha manifestado, ¿te importaría mostrarle la clase? Dijo con una sonrisa. Izuku se puso frente a la clase e hizo un kunai, descubrió que le gustaba la sensación general de un kunai en su mano y aunque todavía era muy joven, no pudo evitar maravillarse de la artesanía de la cosa. Todos en la clase estaban impresionados por lo que Midoriya podía hacer, pero Bakugo estaba un poco molesto por todo el asunto porque le estaba quitando la atención, pero todavía estaba seguro de que podía ganar y eso era todo lo que le importaba. La maestra puso su mano sobre la cabeza de Izuku para felicitarlo por obtener su don, pero inmediatamente cuando su mano tocó la cabeza de Izuku, comenzó a gritar con lo que sonaba como un dolor insoportable y después de un par de segundos quedó completamente congelada. Todos los niños comenzaron a gritar excepto Izuku que parecía estar en shock, mientras todo esto sucedía Inko se recompuso y llamó al 911. Después de que llegaron los servicios de emergencia, a los niños se les permitió regresar a casa, mientras que Izuku, el maestro congelado y su madre fueron al hospital. Después de que su madre les contó todo lo sucedido, nadie quería tocar a Izuku. Después de llegar al hospital anestesiaron a Izuku ya que parecía estar en muy mal estado y comenzaron a tratar de descongelar a la mujer pero nada parecía funcionar y entonces buscaron ayuda del gobierno. Pudieron derretir el hielo en un día o dos después de recibir ayuda del gobierno, pero aún les tomó aproximadamente una semana descubrir todas las propiedades del hielo. Durante ese tiempo Izuku ya había estado despierto pero lo habían mantenido en el hospital para observación, un par de pruebas y para que pudiera recibir algo de terapia ya que lo que experimentó fue muy confuso para un niño. Izuku había pasado toda esa semana en un estado muy extraño, realmente no sabía qué estaba pasando, pero sabía que había matado a su maestro y estaba súper deprimido por eso, pero durante el transcurso de la semana mejoró un poco. Todos estaban de mal humor y realmente no se les podía culpar, ya que durante toda la semana había estado nevando por alguna razón a pesar de que era primavera. Después de esa semana, los médicos y científicos habían obtenido toda la información que necesitaban saber por ahora y decidieron revelar sus hallazgos a Izuku y su madre. Revelaron que el hielo de Izuku no era estrictamente hielo sino algún tipo de material nuevo que parecía ser hielo infundido con partículas cristalinas o algo así, que todavía no estaban seguros de los detalles, lo llamaron hielo de cristal y habían determinado que esto sería una peculiaridad muy poderosa ya que el hielo era casi imposible de romper por medios normales y también era casi imposible de derretir. Habían determinado que si Izuku alguna vez lo dominaba, tendría la defensa y el ataque perfectos, además estaba el hecho de que parecía tener más control sobre su hielo que el usuario promedio de don de hielo. También le advirtieron a Midoriya que no dejara que nadie tocara su piel directamente hasta que pudiera controlar sus poderes y le recomendaron que siempre usara camisas de manga larga y pantalones largos con bufanda y guantes. Tras asegurarse de que comprendía los peligros de su don, lo dejaron ir. De camino a casa, le consiguieron a Izuku la ropa que necesitaba. Al llegar a casa, Inko decidió hablar con su hijo, ya que no había tenido oportunidad de hablar con él en toda la semana. Lo llamó y se sentaron frente a la computadora. Izuku cariño, ¿cómo te sientes? Le preguntó. Maté a alguien, los héroes no matan gente, dijo con lágrimas corriéndole por el rostro. Nunca volveré a mirar a los otros niños de la misma manera y nunca volveré a usar este poder. Terminó. No fue tu culpa, Izuku. No sabías que tu don podía hacer eso. Aún quieres ser un héroe, ¿verdad? Dijo, y él asintió vacilante. Entonces, trabajarás en tu don hasta dominarlo y luego lo usarás para salvar gente como compensación por lo sucedido, ¿de acuerdo? Dijo ella, y él asintió con vacilación. Sé cómo te sientes, así que hablé con mi padre y me dijo que podíamos mudarnos con él. Antes de que digas nada, sé que vas a extrañar a tus amigos, pero creo que te vendría bien irnos de aquí y empezar de cero. Además, papá tiene un terreno donde puedes practicar con tu don, dijo, y aunque parecía que quería protestar, no dijo nada. Izuku realmente quería decir que no, pero sabía que su madre tampoco quería este cambio, pero lo estaba haciendo por él para que pudiera sentirse mejor y no quedar traumatizado todos los días que tenía que ir a la escuela, así que decidió soportarlo y tratar de hacer sentir orgullosa a su madre. Después de eso se quedaron otra semana y luego se fueron. Durante esa semana Midoriya se había negado a ver a nadie y por eso se fue sin siquiera despedirse. Cuando el coche se detuvo frente a la casa de su abuelo, Izuku se sorprendió. La casa era enorme y el terreno circundante era increíblemente hermoso.
Cuando Izuku conoció a su abuelo, se sorprendió porque no sabía qué esperaba, pero no fue lo que obtuvo. Su abuelo era divertido y agradable y, en general, un gran tonto. Había estado allí solo por un día y tenía que admitir que le encantaba estar allí. Estaba en el bosque y simplemente practicando el lanzamiento de kunai. Durante la semana en la que habían estado ordenando sus últimas cosas antes de irse, había comenzado a lanzar kunai a un árbol para desestresarse. El problema era que tenía muy mala puntería y ahora estaba practicando su puntería. Estaba tan absorto en su lanzamiento que no escuchó el crujido de las hojas que indicaba que alguien venía. Lo estás haciendo mal, oyó decir a alguien y casi saltó del susto, pero al volverse vio a su abuelo. No me asustes así, de todas formas, ¿cómo lo sabrías? Preguntó. Escuché que quieres ser un héroe, dijo su abuelo, aparentemente evitando la pregunta. Bueno, sí, pero ¿qué tiene eso que ver con mi pregunta? ¿Sabías que yo también quería ser un héroe algún día? Preguntó, a lo que Izuku negó con la cabeza. Bueno, de todos modos quería ser un héroe, pero decidí que mi don, que es el mismo que el de tu madre, no sería suficiente para ser un héroe, así que decidí que me convertiría en un héroe de las artes marciales. Después de esta decisión, encontré el mejor dojo de la zona y me inscribí. Era un gran dojo con maestros increíbles, pero no tenía muchos estudiantes debido a que su dojo estaba muy lejos de las grandes ciudades. Tenían un par de disciplinas, pero elegí las artes ninja porque pensé que sería genial, dijo con una gran sonrisa. Sabes que puedo presentarte al maestro si quieres. Si de verdad quieres ser un gran héroe, creo que necesitarás saber artes marciales, dijo. Guau, de verdad que sería genial, dijo Midoriya mientras saltaba. Inko no estaba muy entusiasmada con la idea de que Izuku aprendiera artes marciales, pero estuvo de acuerdo en que si sabía artes marciales lo ayudaría a convertirse en un mejor héroe, por lo que decidió que volvería a la escuela la semana siguiente y luego comenzaría sus artes marciales la semana siguiente. La semana pasó sin grandes acontecimientos y llegó el fin de semana de su primera clase de artes marciales. Después de llegar al dojo le explicaron al maestro la situación del Kirk de Izuku y como Izuku era nieto de un antiguo alumno decidió dejarlo quedarse y de hecho le consiguieron un traje de ninja completo con máscara y todo para que pudiera participar. Izuku se adaptó al entrenamiento como pez en el agua y realmente se esforzó en su entrenamiento ninja y aún más en su entrenamiento de Kirk. Hizo todo lo que se le ocurrió con su hielo e incluso se conectó a internet para ver cómo otras personas usaban sus peculiaridades de hielo y practicó con eso también hasta que llegó a un punto en el que sintió que se sentía cómodo controlando sus poderes de hielo. Pero incluso aunque se sentía algo cómodo, nunca se rindió y siguió entrenando con sus poderes porque no era tonto y sabía que sus poderes de hielo aún guardaban muchos secretos, por lo que tenía que hacer su mejor esfuerzo para alcanzar su máximo potencial. Durante ese tiempo, también estudió las peculiaridades de varios héroes y, en general, vio cómo utilizaban sus peculiaridades para poder llevar las suyas hasta el límite. Después de años de entrenamiento, finalmente llegó a un punto en el que se sentía lo suficientemente cómodo con su don y sus artes marciales como para combinarlos e incluso agregó algunos movimientos de Frikijitsu como homenaje a lo que lo ayudó a descubrir sus poderes. Durante los años se había desplomado muchas veces por agotamiento, pero siguió adelante y finalmente llegó su último año de secundaria. Ya había decidido que iría a UA y ahora solo tenía que terminar de pulir sus habilidades. Después de años de trabajo finalmente llegó el día en que el destino de Izuku comenzara. Capítulo 1. El comienzo de una nueva aventura. Vamos, mamá, deja de tocarme el pelo. Ya sabes cómo es, ¿no vas a arreglarlo?, dijo un chico de pelo blanco que vestía pantalones grises de colegio y una camiseta gris con rayas granates en el cuello y los puños, y una camisa blanca debajo. Por supuesto, también llevaba bufanda y guantes, ya que nunca salía de casa sin ellos. Se estaba preparando para el examen de ingreso a la UA con algunos retoques de último momento en su atuendo y su madre eligió ese momento para preocuparse por su cabello. Lo sé, cariño, es que estoy muy nerviosa. Después de todo, UA es la mejor escuela de héroes de Japón, dijo, sin dejar de juguetear con su cabello. Todo va a estar bien, mamá. No he entrenado como un loco toda mi vida solo para ir allí y fallar. Además, me estás poniendo más nervioso de lo que ya estoy. Te dije que tuvieras cuidado con acercar las manos a mi cabello o cara, incluso si usas un peine y no me tocas directamente, sigue siendo peligroso, dijo, apartándole las manos.
Sí, sí, lo sé, pero todavía no puedo creer que mi bebé vaya a la misma escuela que todos los demás. Aún recuerdo cuando lo único que nos preocupaba era cuando se manifestaría tu don, y ahora tengo que preocuparme por tropezarme con el hielo donde quiera que voy, dijo con una sonrisa burlancia. Oye, eso no es justo. Sabes que los únicos lugares donde se acumula hielo son el claro donde entreno, la silla donde me siento y mi habitación, que no tienen nada que ver contigo. Además, no es mi culpa que mi don sea tan potente que sea como un refrigerador andante, dijo riendo. De todos modos, me encantaría charlar un poco más contigo, mamá, pero tengo que irme. Vale, cariño, pero ten cuidado, ya sabes lo peligroso e inestable que puede ser tu don, sobre todo si experimentas emociones fuertes, dijo con preocupación en los ojos. Sí, mamá, no tienes que recordármelo nunca. Créeme, sé más que nadie lo peligrosas que pueden ser las peculiaridades, dijo con expresión abatida. Cuando lo escuchó decir que se arrepentía incluso de haber dicho eso, ella, más que nadie, sabía cuántas precauciones había tomado para evitar que algo así volviera a suceder, pero también sabía lo mucho que lo atormentaba. Ella no lo dijo, pero sabía que él apenas dormía debido a las pesadillas de ese día y que nunca se lo había perdonado. Realmente no sabía qué podía decirle para hacerlo sentir mejor y así decidió cambiar de tema. Después de ese pequeño intercambio el ánimo bajó, pero lograron olvidarse de todo ese asunto deprimente y tener una agradable charla, y finalmente llegó el momento de irse y así se despidió de su abuelo, que todavía estaba en cama debido al hecho de que estos últimos años parecía que su edad lo había estado afectando. Cuando llegó allí fue una de las últimas personas en llegar debido a que la casa de su abuelo estaba muy lejos de Uai. Debido a que llegó tan tarde, la frecuencia de entrada de personas por la puerta había disminuido drásticamente y cada vez que alguien entraba todas las miradas estaban puestas en ellos. Cuando todos esos ojos se posaron en él definitivamente se puso nervioso, pero no lo demostró y simplemente se sentó. No estaba acostumbrado a tanta gente debido a que después de que comenzó a entrenar con su Kirk dejó de ir a lugares concurridos porque tenía miedo de que alguien accidentalmente tocara una parte expuesta de su piel y se congelara. Había estado trabajando en tratar de controlar eso, pero en ese momento parecía que era una quimera ya que no podía aumentar su temperatura corporal y además no había forma de que pudiera confirmar si la gente podía tocarlo sin ponerlos en peligro. Obtuvieron un desglose de lo que se suponía que debían hacer desde el micrófono presente y durante el discurso del micrófono presente no hubo realmente ninguna interrupción, excepto por un chico que parecía estar demasiado tenso. Izuku estaba parado frente a la puerta listo para entrar. Estaba un poco nervioso por estar apretado entre tanta gente, pero es por eso que había usado su Shozoku Shinobi para asegurarse de que nadie lo tocara. Antes de que se abrieran las puertas sacó una empuñadura de katana blanca con una protección blanca y lo que parecía ser una cinta atada al extremo. Desde que había estado entrenando con la fabricación de armas había decidido que le gustaba más cuando hacía una katana que tuviera una empuñadura real, y así había comenzado a llevar una consigo, y cuando iba a la batalla simplemente sacaba una hoja en la empuñadura. Viendo que parecía que la acción estaba por comenzar se puso a ello. Una hoja comenzó a crecer desde el final de la empuñadura hasta que pareció que estaba sosteniendo una hermosa katana con una delgada hoja azul. Después de que convocó su arma, tardó un poco y luego el micrófono presente finalmente dijo adelante e inmediatamente después partió mientras los demás aún estaban confundidos porque no había cuenta regresiva. Puede que haya estado nervioso por la mañana, pero ahora estaba en batalla y había estado en muchas batallas antes durante su entrenamiento en el dojo y las competiciones, y había aprendido que la decisión era una de las mejores cualidades para tener durante una batalla. Había desarrollado lentamente sus instintos de guerrero a lo largo de los años y ahora ya no dudaba, por lo que inmediatamente cuando se topó con un robot de un solo puntero esquivó su ataque inicial y procedió a cortarlo por la mitad. Había estado recibiendo entrenamiento ninja durante años y durante ese tiempo había aprendido a ser eficiente en sus derribos, y otra cosa que había aprendido era trabajar desde las sombras, y por eso había decidido no sobresalir en absoluto durante este examen y simplemente aprobar. Continuó derribando robots a diestro y siniestro sin ningún problema, y la mejor prueba de ello era que no había tenido que usar ningún movimiento serio contra ellos. Estaba increíblemente aburrido con oponentes tan simples, pero no podía evitarlo. Hasta ahora había estado en su propio pequeño mundo sin prestar realmente atención a ninguno de los otros concursantes, pero justo cuando había terminado de cortar a otro robot, escuchó una conmoción y se giró en esa dirección solo para ver un robot gigante.
Empezó a correr hacia él para poder luchar contra él y aliviar su aburrimiento, pero recordó que se suponía que debía mantenerse a un lado y estaba a punto de regresar cuando vio a una niña atrapada bajo los escombros. Inmediatamente fue tras la niña para intentar salvarla, vio que el robot aún estaba lo suficientemente lejos como para poder sacarla. Cuando llegó no dijo nada y solo procedió a levantar un poco los escombros para que la chica pudiera sacar sus pies, era pesado como el carajo pero logró sacar sus pies y procedió a cargarla estilo novia y salir corriendo inmediatamente. Parecía que la había sacado justo a tiempo porque un par de segundos después de que huyeran, el robot estaba en las rocas. Poco después de que salieron corriendo el micrófono anunció el final del examen y el robot dejó de moverse, después de ver eso finalmente se relajó y miró a su pasajero. ¿Estás bien? Preguntó mientras caminaba hacia la anciana que había aparecido y empezaba a curar a la gente. Intentaba no mirarla porque, durante toda la prueba, la adrenalina le había hecho olvidar que le daban un poco de miedo las chicas. Sí, estoy bien, gracias por salvarme. Después de dejarla, decidió que su trabajo estaba hecho y se fue. Eso sí que es heroísmo, dijo un hombre rubio emancipado mientras miraba la pantalla tras ver al niño ninja rescatar a la niña. Sí, sí, eso fue muy impresionante, pero ¿alguno de ustedes vio cuál era su peculiaridad? Preguntó una cosa a medio camino entre el oso, el perro y la rata que resultó ser el director. Parecía estar usando algún tipo de espada. Quizás pueda generar espadas, dijo otro profesor. Bueno, sea cual sea el caso, estoy seguro de que todos coincidimos en que fue un acto heroico. Arriesgar la vida para salvar a su compañero es admirable, dijo el director. Sí, lo es. Dijo el hombre emancipado mirando la pantalla con ojo crítico. Izuku, cariño, tu carta está aquí, dijo su madre después de irrumpir en su habitación. Tomó la carta y estaba a punto de abrirla cuando decidió hacerlo solo. No le daba mucho miedo fallar, pero existía la posibilidad, así que decidió revisarla solo primero. Su madre respetó sus deseos y se quedó afuera de la puerta. No. Escuchó. Izuku, ¿qué pasó? ¿Fracasaste? Preguntó después de irrumpir. No, obtuve el primer lugar en la práctica, dijo con lágrimas de anime rodando por su rostro. Oh, eso es genial, pero ¿por qué gritaste? Soy una mamá ninja. Se supone que no debo sobresalir, dijo mientras caminaba de un lado a otro por la habitación. Después de que él dijo eso, ella se echó a reír por lo ridículo de su reacción, pero también pensó que era increíblemente lindo lo metido que estaba en su pequeña cosa ninja. Pero cariño, pensé que querías ser como Olmig, ¿cómo va a pasar eso si no destacas? Preguntó con una sonrisa inocente. Oh, no, dijo mientras se ponía las manos en la cabeza. ¿Qué voy a hacer? ¿Sigo el camino del shinobi o me convierto en el héroe número uno? Dijo presa del pánico. Ella apenas podía contener la risa. Oh, ya sé que seguiré salvando a la gente con una sonrisa, pero intentaré ser menos popular. Quizás el número dos, dijo inclinando la cabeza. Nadie recuerda el número dos, ¿verdad, mamá? Preguntó. Después de decir eso, ella estalló en risas otra vez. No te preocupes, mi pequeño ninja, estoy segura de que no te descubrirán, dijo después de calmarse. Clase 1 vamos ¿dónde están? Se dijo a sí mismo mientras caminaba, hoy era su primer día y ahora mismo estaba buscando su clase. Oh, lo encontré, dijo al encontrarse con una puerta enorme. La abrió y, al entrar, todas las miradas se posaron en él. Deku. Escuchó y miró hacia la fuente del sonido para ver a su viejo amigo. Kachan, ¿así que tú también lo lograste? Dijo mientras miraba a su viejo amigo Katsuki Bakugo. Justo cuando Bakugo estaba a punto de responder, la chica a la que salvó durante el examen interrumpió. Gracias por salvarme. Me llamo Ochako Uraraka, por cierto, encantada de conocerte oficialmente, dijo mientras caminaba hacia él. Sí, encantado de conocerte también, dijo, y justo cuando estaba a punto de decir su nombre, apareció el profesor. Enseguida les dijo que salieran. Cuando salieron, usó a Bakugo para explicarle su prueba de aprehensión de don, donde realizarían algunas pruebas básicas de aptitud física usando sus don, pero Izuku decidió no usar su don porque no veía ninguna razón para hacerlo. El maestro les había dicho que expulsaría al que llegara último, pero estaba bastante seguro de que podría vencer a una gran mayoría de ellos solo con su entrenamiento ninja y además lo mantendría en el lado promedio de la clase, que es exactamente lo que quería.
Hicieron todos los ejercicios y al final quedó en el número 10, lo cual tenía sentido ya que no había ningún área donde tuviera un desempeño destacado. El último lugar fue un chico llamado Mineta, pero el profesor les informó que había estado bromeando. Antes de irme, mi gorilla, ¿por qué no usaste tu don hoy? Preguntó el maestro con su habitual expresión perezosa. No vi ninguna razón para hacerlo, dijo de una forma que parecía la cosa más obvia del mundo. Su respuesta enfureció a quienes habían usado sus dones y aún estaban por debajo de él, pero decidieron que se refería a que su don no habría sido útil en ninguno de los eventos. Está bien entonces, dijo Aizawa y luego se fue. Recogió su programa de estudios y se iba cuando alguien lo detuvo. Cuando se giró para ver quién era, vio al chico que había visto discutiendo con Kachan cuando llegó a clase esa mañana. Hablando de Kachan, realmente no habían tenido oportunidad de hablar, pero supuso que no se podía evitar. Habían sido amigos hace mucho tiempo, pero ya no. Oye, te vi hablando con Bakugo. ¿Se conocían de antes? Preguntó mientras seguían caminando hacia la puerta. Sí, fuimos al mismo jardín de niños, dijo, y después siguieron hablando. Lira se presentó y luego hablaron de las mentiras del señor Aizawa sobre el examen. Mientras caminaban, la chica que él salvó se unió a ellos y tuvieron un malentendido sobre su nombre debido a lo que dijo Kachan, pero después de que se resolvió, todos se fueron juntos y tuvo que admitir que se sintió bien ya que había pasado tanto tiempo desde que tenía amigos. ¿Estás bien, Uraraka? Preguntó. Acababa de apartarla de la explosión de Bakugo. Sabía que Bakugo vendría por él debido a su historia en común, pero maldita sea, no podía creer que se hubieran aliado contra él para esto. Esto era horrible, y el día había ido de maravilla. Conoció a Olmigt y tuvo la oportunidad de probar su disfraz. Su disfraz era bastante sencillo, ya que era una versión azul del que llevaba durante el examen, pero estaba diseñado para facilitarle el uso de su don. Sí, estoy bien, dijo mientras se levantaba. Bueno, vamos, Deku, a ver quién de los dos es mejor, dijo Bakugo mientras se acercaba con un gancho de derecha, pero Midoriya lo ignoró fácilmente, ya que estaba muy anticipado, y esquivó a la izquierda de Bakugo y le asestó un puñetazo en el riñón izquierdo. Uraraka, ve a buscar la bomba, yo me encargaré de él, dijo mientras miraba a Bakugo, que se levantaba. ¿Estás seguro? Parece muy duro. No, está bien. Solo encuentra la bomba y contáctame cuando la encuentres, dijo, y ella salió corriendo. Oh, ¿cuidarás de mí? Ya veremos. He querido pelear contigo desde que mostraste tu don, pero claro, como el pequeño Deku asustado que eres, te escapaste, pero ahora por fin te enseñaré cuál es tu lugar. No puedes vencerme, Kachan, ¿no lo ves? Tengo una mejor habilidad, sé artes marciales y, en general, tengo más experiencia en combate. Lo dijo como si estuviera afirmando hechos. ¿En serio? ¿Tienes un don mejor? Entonces veamos cómo tu don mejor se encarga de esto, dijo, y se puso la mano en los brazaletes y estaba a punto de disparar cuando intervino Olmigt. Joven Bakugo, si disparas eso lo matarás. Oh, estará bien. Después de todo, tiene un don mejor, dijo Bakugo en tono burlón y procedió a apretar el gatillo. Kachan, idiota, ¿estás loco? Dijo Midoriya mientras el hielo se extendía desde el suelo hasta su frente. Levantó la mano como un director de coro y una gigantesca pared de hielo, que parecía tener unos 25 centímetros de grosor, se alzó frente a él. Después de la explosión, Midoriya inmediatamente dejó caer la pared y saltó hacia el humo y el fuego que aún quedaban del ataque. Bakugo estaba bastante seguro de que había ganado y ahora solo estaba esperando que el humo y el fuego se disiparan cuando algo entró en su visión, pero antes de que pudiera reaccionar o preguntarse qué era, Midoriya ya tenía su mano sobre él y procedió a congelarlo desde el cuello hasta los pies. Fue una estupidez, Kachan, dijo Midoriya, y estaba a punto de contarle lo que pudo haber salido mal cuando Uraraka lo llamó y le dijo que había encontrado la bomba, así que simplemente se fue. ¡Guau, eso fue increíble! Dijo Kirishima. Todos estaban asombrados por la eficiencia con la que Midoriya había derrotado a su oponente, y un individuo heterocromático lo miraba con ojos calculadores. Cuando llegó al lugar donde estaba la bomba, él y Uraraka entraron juntos y se enfrentaron a Lida, quien parecía haber aceptado realmente su posición. Ríndete, Lida, ya nos encargamos de Bakugo. Sabes que no puedes vencernos sola. Bueno, definitivamente lo intentaré. Vete Uraraka, dijo, y ella echó a correr hacia la bomba.
Lida se acercó a ella, pero antes de que pudiera hacer nada, mi gorilla empezó a dispararle fragmentos de hielo, y ahora tenía que defenderse hasta que Uraraka llegara a la bomba. Después de la prueba, mi gorilla chasqueó los dedos y el hielo que rodeaba a Bakugo se hizo añicos en una vista muy espectacular y después de ver el resto de los partidos, estaba muy interesado en ver que Todoroki usó hielo, pero aparte de eso, nada realmente llamó su atención y así, otro día llegó a su fin. Capítulo 2. Un cuento de espacio y tiempo. Oye Deku. Escuchó que alguien gritaba detrás de él y justo cuando lo esperaba miró hacia atrás y encontró a Bakugo mirándolo directamente. Supuso que era inevitable, realmente no habían tenido un tiempo apropiado para tener una conversación real debido a todo lo que había sucedido ese día y de repente tuvieron que pelear entre sí, pero maldita sea, realmente no quería lidiar con eso ahora. Sí, Kachan. ¿Qué pasa? Preguntó sin emoción en su voz. Solo porque perdí contra ti hoy, no pienses que eso significa que puedes menospreciarme, nunca volveré a perder contra ti y seré el héroe número uno, recuerda mis palabras. Gritó con todo su corazón, con lágrimas formándose en sus ojos. Nos reencontramos después de años separados y no tenemos oportunidad de hablar adecuadamente en todo el día. ¿Y eso es lo primero que quieres decirme? Yo no fui quien te dio la espalda, yo no fui quien huyó como un cobarde sin siquiera despedirse, así que lárgate con tu actitud de santurrón, solo debes saber que nunca volveré a perder contra ti, maldito nerd. Gritó de nuevo y luego empujó a Midorilla fuera de su camino y se fue a casa con lágrimas cayendo de sus ojos. Después de que Bakugo se fue, Midorilla se quedó allí por un momento mirando hacia abajo con su cabello ensombreciendo su rostro y una sola lágrima cayó de sus ojos. Cuando el cielo empezó a oscurecerse y cayeron las primeras gotas de nieve blanca pura, él también emprendió su camino. Nunca había pensado realmente en cómo su marcha sin siquiera decir adiós podría afectar a los que se quedaban atrás, siempre había asumido que todos seguirían adelante ya que después de todo solo tenían 4 años. Si era honesto consigo mismo, había pasado mucho tiempo desde que pensó en Bakugo o cualquiera de su antigua pandilla como amigos y siempre había asumido que era lo mismo para ellos. En ese sentido probablemente tenía razón, probablemente ya no pensaban en él como un amigo, pero supuso que debería haber sabido que alguien como Bakugo habría sufrido un golpe más fuerte que cualquiera de los otros debido a sus decisiones. Hombre, ese tipo siempre fue un fastidio, ¿no? Se dijo a sí mismo con una sonrisa triste. Cuando Izuku llegó a casa, su madre pudo ver por su comportamiento y el hecho de que estaba nevando que algo andaba mal. Cuando ella le preguntó qué sucedió, él simplemente le contó sobre su conversación con Bakugo. A Inko nunca le gustó ver a su hijo molesto, por lo que trabajó en él el resto del día tratando de animarlo. Finalmente, sus esfuerzos dieron frutos y el cielo se aclaró mostrando que su hijo había vuelto a su estado alegre habitual. Mierda. Eso dolió, dijo Izuku mientras gemía de dolor, había pasado un tiempo desde que había sentido tanto dolor, por lo que le tomó un tiempo reorientarse. Después de luchar un poco y finalmente poder enderezarse, recordó lo que sucedió, su clase había ido a la instalación de entrenamiento de la UA conocida como USG pero habían sido emboscados por villanos y uno de ellos había usado su habilidad de deformación en él y su clase y así es como se encontró en este predicamento. Parece que el villano lo había transportado a la región acuática de Luz y si fuera cualquier otra persona simplemente se habría arrojado al agua, pero parece que su don reaccionó y creó una plataforma para él. Por supuesto, esto significaba que, si bien nos mojó, golpeó lo que básicamente equivalía al suelo desde una altura considerable, por lo que le dolió bastante. Luego de recordar eso, su mente inmediatamente se dirigió a sus compañeros de clase y justo cuando estaba a punto de actuar fue atacado por un grupo de villanos que parecían tener peculiaridades acuáticas. Izuku estaba a punto de congelarlos a todos cuando algo largo y pegajoso se envolvió alrededor de su torso y antes de que pudiera reaccionar fue sacado del agua. Maldita sea, esta mierda nunca termina. Se quejó para sí mismo y miró hacia atrás, listo para congelar lo que fuera esa cosa nueva, pero entonces vio que solo era uno de sus compañeros de clase, así que se dejó llevar. Ella lo dejó caer en un bote en medio de una gran masa de agua y, aunque él se resiste a admitirlo, aterrizó con bastante gracia. Gracias por la ayuda, Asui, dijo mientras se levantaba. No hay problema, mi gorilla, y puedes llamarme Tsu, dijo. Tras decir eso, él la miró y notó que Mineta también estaba allí. Vaya, villanos de verdad. ¿Qué vamos a hacer? Dijo Mineta presa del pánico.
Mi gorilla vio el miedo en sus ojos y decidió calmarlo. No te preocupes, está bien. Estos villanos no deberían ser un problema para mí, dijo, y caminó hacia el borde del bote. Su, ¿estás seguro de que somos los únicos de nuestra clase enviados aquí, verdad? Sí, hasta donde yo sé, ¿por qué? No, solo me aseguro, dijo, y miró hacia abajo. Vio a los villanos aún en el agua, esperando a que se fueran. Supuso que la razón por la que los villanos no subieron al barco fue porque estaban cansados de sus peculiaridades. Bueno, al menos son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que, al desconocer nuestras habilidades, deberían quedarse en el agua, donde tienen ventaja. Pero, por desgracia para ellos, me emparejaron conmigo. Pensó para sí mismo y luego levantó la mano, extendiéndola con la palma hacia arriba. Después de hacer eso, la nieve se acumuló sobre su palma y se fusionó en un hermoso y delgado copo de nieve estilizado de color azul cristalino que tenía un radio de aproximadamente 2 centímetros. Después de crear el copo de nieve, inclinó su mano hacia un lado y el copo de nieve comenzó a caer suavemente en el agua, a pesar de su forma y tamaño, cayó al agua tan lenta y suavemente como cualquier otro copo de nieve normal. Tanto sus compañeros de clase como los villanos estaban muy confundidos sobre lo que estaba tratando de hacer, todos contuvieron la respiración pero cuando el copo de nieve tocó el agua no pasó nada. Uno de los villanos estaba a punto de burlarse de él cuando ocurrió lo que solo puede describirse como una explosión de hielo y toda el área acuática y gran parte del suelo también quedaron inmediatamente congelados. La explosión creó unos vientos muy fuertes y gélidos, y Mineta y Asui casi fueron arrojados del barco. ¿Qué demonios fue eso? Gritó Mineta mientras intentaba recuperar el control después de esa aterradora exhibición. No se preocupen, tenemos que salir de aquí, el señor Aizawa necesita nuestra ayuda, dijo e inmediatamente creó un tobogán para ayudarlos a salir del barco. Cuando llegaron al hielo, Mineta y Asui tenían dificultades para mantenerse en pie, por lo que les dio unos tacos para ayudarlos. Cuando envió su disfraz al departamento de soporte, se aseguró de que incluyeran un par de tacos que se pudieran sujetar fácilmente a cualquier calzado para tal situación con aliados. Él mismo no tenía nada por el estilo, podía caminar sobre hielo tan fácilmente como si caminara sobre tierra. Uno de los beneficios del hielo es básicamente su perra, supuso. Después de asegurarse de que sus aliados al menos podían mantenerse en pie, se dirigieron inmediatamente a la orilla. Cuando llegaron a la orilla mientras ya corrían hacia la acción, Izuku pidió a los demás que se escondieran. Asui estaba a punto de protestar pero luego recordó la demostración de poder de Izuku hace apenas un par de minutos y decidió escuchar. Ella y Mineta se escondieron detrás de una de las olas congeladas más grandes e Izuku avanzó. La escena a la que llegó no era bonita, parece que el villano con el cerebro expuesto había estado golpeando la cabeza del señor Aizawa contra el suelo y los otros dos habían estado observando desde los lados, pero parece que su congelación del agua los había hecho detenerse temporalmente porque todos lo estaban mirando. Aléjate de mi sensei. Gritó mientras disparaba una gigantesca púa de hielo desde su mano hacia el chico del cerebro. La púa tenía otras más pequeñas perpendiculares, así que cuando golpeó al villano, no solo salió por el otro lado, sino que también lo arrastró debido al impulso. Se había asegurado de apuntar a una zona no vital, pero no estaba garantizado. El clavo viajó lo suficientemente lejos como para atrapar al chico con el cerebro en la plataforma en la que estaban parados los otros estudiantes. A Tomura Shigaraki le acababan de decir que uno de los niños pudo escapar, lo que significaba que los héroes profesionales llegarían en cualquier momento, por lo que estaba justificadamente enojado. Miró hacia Nomu que estaba golpeando la cabeza de Eraserhead contra el suelo repetidamente y decidió que antes de irse al menos lo mataría, cuando de repente todo el lugar se vio envuelto en este viento helado y brumoso que parecía venir de su izquierda. Después de que el viento pasó, miró hacia su izquierda y para su gran asombro toda el área de agua estaba congelada y parecía que el hielo se había detenido justo antes de alcanzarlos también. Mientras todavía estaba tratando de averiguar qué diablos estaba pasando, vio a un niño que vestía un traje de ninja azul corriendo hacia ellos y luego el niño le disparó algo a Nomu que lo envió volando. Cuando miró hacia Nomu, vio que estaba inmovilizado contra la pared y luchaba por liberarse. Maldita sea. ¿Quién es ese mocoso? Acaba de atacar a Minomu. Dijo mientras se rascaba furioso.
Después de quitarse al villano de encima, Izuku corrió inmediatamente hacia Eraserhead para asegurarse de que estaba bien, y después de confirmar que todavía estaba vivo, volvió su mirada hacia los villanos. Es mocoso, lo está arruinando todo. A por él, Nomu. Dijo Shigaraki con irritación, tras mencionar que Nomu se esforzó más por liberarse y logró desalojar el hielo de la pared y arrancárselo, tras lo cual procedió a sanar. Inmediatamente después de curarse, partió hacia Izuku a una velocidad magnífica, pero Izuku estaba preparado para él. Explosión helada. Gritó y la niebla comenzó a dispararse desde él y lo rodeó en lo que solo puede describirse como un tornado de niebla. Nomu, sin darse cuenta del peligro, saltó de cabeza a la niebla y se congeló de inmediato, pero por supuesto, como cada vez que usó sus habilidades en batalla, Izuku se aseguró de no congelarlo por completo, solo lo encerró en una capa de hielo, pero con su hielo casi irrompible eso fue suficiente. Tanto Kurohiri como Tomura Shigaraki no podían creerlo, ese chico había eliminado a Nomu en un instante, el mismo Nomu que se suponía era lo suficientemente poderoso para matar a All Might. En ese instante todo el campo de batalla se congeló con todos esperando con la respiración contenida para ver qué sucedería, pero parecía que Nomu realmente estaba acabado. ¿Cómo es posible? Es mocoso eliminó a Nomu, maldita sea. ¿Y ahora cómo se supone que vamos a eliminar a All Might? Dijo Tomura Shigaraki mientras se rascaba con más fuerza. Vamos, Kurohiri, perdimos esta batalla. Sin Nomu no podemos derrotar a All Might, dijo mientras empezaba a sangrar de tanto rascarse. Espera, Tomura Shigaraki, ese chico logró derrotar a Nomu en primer año. Si no lo eliminamos ahora, se convertirá en un gran problema más adelante, dijo mientras sacaba una jeringa. ¿Y cómo propones que lo hagamos? ¿Te perdiste la parte donde eliminó a Nomu en un instante? Preguntó Shigaraki, molesto con su ayudante. Con esto dijo mostrándole a Shigaraki la jeringa. El maestro me lo dio para usarlo en caso de emergencia, y creo que cumple con los requisitos. Esto debería aumentar mis poderes lo suficiente como para que no necesite saber las coordenadas de mi camino. Solo necesito pensarlo. Teletransportaré a ese chico directo al sol, dijo, y de inmediato se clavó la jeringa. Después de administrar la jeringa, la niebla de Kurohiri comenzó a volverse roja e inmediatamente después se alejó de Shigaraki y reapareció justo al lado de Midoriya. Midoriya fue tomado por sorpresa y cuando estaba a punto de lanzar otra ráfaga helada, la niebla de Kurohiri ya lo había rodeado y al momento siguiente ya no estaba. El momento antes de ser completamente engullido, Izuku pensó para sí mismo. Mierda. ¿Soy Keiichi Morisato o algo así? ¿Por qué me pasa toda esta mierda? E inmediatamente después de eso, el joven dios del hielo desapareció. Inmediatamente después de encargarse del chico problemático, Kurohiri se teletransportó al lado de Shigaraki y se fue inmediatamente con él. Cuando All Might llegó ya era demasiado tarde y todo lo que vio cuando llegó fue un gran cuerpo de agua congelada, el Nomu y Eraserhead congelados y los estudiantes mirando hacia donde había estado Midoriya antes de desaparecer. Capítulo 3. El viajero. Después de todo, All Might se encontró con Tenya y le explicó la situación. Esperaba muchas cosas, pero definitivamente no fue lo que encontró. Cuando llegó allí, vio a algunos de los estudiantes todavía de pie en la plataforma elevada cerca de la entrada y mirando hacia abajo pudo ver que la totalidad de la zona de rescate acuático y una gran parte del suelo en sí estaban congelados, a juzgar por el color del hielo asumió que era obra del joven Midoriya. Miró a su alrededor confuso y aturdido ya que no podía ver a nadie más que a los estudiantes en la plataforma y Eraserhead rodeado de villanos caídos, lo que parecía una estatua congelada y ciertamente luciendo como si hubiera visto días mejores. Estaba mirando un punto particular justo frente a él, pero All Might no podía siquiera comenzar a adivinar por qué. ¿Estás bien, Aizawa? Dijo después de correr a su lado. No, se llevaron a Midoriya, dijo Aizawa con un susurro apenas audible antes de desmayarse. ¿Qué? All Might gritó en estado de shock. Antes de que pudiera procesar la información que acababa de recibir de Aizawa, vio a los estudiantes acercarse a ellos uno a uno. Primero los de la plataforma, luego dos estudiantes que parecían haberse escondido en la llanura helada, y finalmente algunos otros que parecían venir de otras zonas. All Might se llevaron a Midoriya. Gritaron histéricamente los estudiantes que habían visto la batalla y esto provocó que los otros estudiantes que no lo habían visto también comenzaran a actuar histéricos. Deku, maldito nerd, ¿cómo pudiste dejar que te capturaran?
Pensó un estudiante en particular mientras apretaba los puños con pequeñas explosiones en miniatura estallando en ellos. Olmec realmente no podía culparlos por sus reacciones y el peso del mundo también estaba cayendo sobre él, pero no podía dejar que sus estudiantes lo vieran flaquear, por lo que endureció su resolución y decidió simplemente tratar de ayudar a sus estudiantes a superar esto de una sola pieza. Por favor, cálmense. Sé que la situación del joven Midoriya es desesperada y les aseguro que haremos todo lo posible por ayudarlo, pero por ahora necesitamos controlar nuestra situación. Bakugo y Todoroki, ustedes dos son los estudiantes más poderosos aquí. En caso de que aún haya villanos en esta zona, protegerán al resto de los estudiantes mientras yo voy a reunir al resto de sus compañeros. Las secuelas de todo ese fiasco en Laus enviaron ondas de choque por todo el mundo, nadie podía creer que una de las dos mejores escuelas de héroes de Japón hubiera sido tan descuidada como para dejar que sus estudiantes fueran atacados por villanos y peor aún, uno de sus estudiantes había sido secuestrado. Inmediatamente después del incidente comenzó lo que probablemente fue una de las mayores cacerías humanas en la historia de Japón, la policía entrevistó a los villanos capturados, Eraserhead e incluso a algunos de los estudiantes como Todoroki que habían logrado reunir información. Los villanos capturados eran menos que inútiles ya que solo eran peones, pero usando la información que Todoroki pudo reunir y el propio relato de Eraserhead de cuando luchó contra el villano congelado y sin mente, pudieron elaborar una teoría funcional. Pudieron concluir que el villano sin mente debe haber sido lo que los villanos planeaban usar para matar a Olmig, pero cuando vieron a un estudiante derrotarlo con lo que Aizawa describió como facilidad, debieron darse cuenta de su potencial y optaron por secuestrarlo para tal vez reclutarlo para sus propios objetivos o torturarlo por arruinar sus planes, pero tenían esperanzas. En todo esto hubo 3 personas que fueron las más afectadas por todo esto, 3 personas cuya luz se apagó de repente y para ellas estaban a punto de entrar en el momento más difícil de sus vidas. Izuku bebé, ¿dónde estás? Pensó una mujer que lloraba en los brazos de un hombre que parecía tener aproximadamente su misma edad. Parecía que al hombre le salía humo de la boca y tenía los ojos rojos como el fuego. Desafortunadamente para todos los que deseaban fervientemente el regreso de Izuku y todos los que estaban trabajando tan duro como podían para que sucediera, no había forma de que supieran que sus esfuerzos eran inútiles y que la única persona que podía salvar al joven dios no era otro que él mismo y tal vez algunos amigos que pudiera hacer en el camino. Maldita sea, ¿qué me ha pasado? ¿Y por qué siento que acabo de pelear a muerte con alguien? Se dijo Izuku. Ah, sí, ahora recuerdo que era ese villano de la puerta de disformidad. ¿A dónde me ha mandado esta vez? Dijo mientras intentaba levantarse lentamente. Le costaba toda la energía intentarlo y sentía el dolor más insoportable que jamás había sentido. Tosía sangre. Podía sentir con la mano que le corría sangre por la cara y parecía que varios huesos estaban rotos, incluyendo un par de costillas. Al mirar su ropa, vio que estaba hecha jirones. Después de 1 minuto o dos finalmente pudo ponerse de pie y miró a su alrededor para intentar orientarse, cuando miró a su alrededor lo que le esperaba era pura anarquía, estaba en lo que parecía un puente y en cada dirección que miraba había autos congelados hasta donde alcanzaba la vista y tan numeroso era un ejército virtual de héroes y policías que lo rodeaban, diablos, incluso había varios helicópteros. Al ver estas cosas, varios pensamientos pasaron por su cabeza a la velocidad del rayo, pero uno de ellos triunfó de inmediato y actuó rápidamente, esperando contra toda esperanza no ser demasiado tarde. Al ver la gran cantidad de hielo que lo rodeaba, llegó a la conclusión de que en sus momentos finales había usado demasiado poder, pero el villano lo había teletransportado antes de que pudiera surtir efecto en el área en la que estaba ahí, por lo tanto, inmediatamente cuando aterrizó en esta carretera, debe haber sido como si hubiera caído una bomba de nitrógeno líquido. Por supuesto, ese no era el problema aquí, el problema era la gran cantidad de fuerzas que lo rodeaban, incluso en desastres naturales ese tipo de fuerzas tomaban tiempo para reunirse, lo que significa que, si él estaba siendo muy optimista, al menos habían pasado un par de minutos desde que congeló a esas personas. Inmediatamente chasqueó los dedos y cada centímetro de hielo de todo el puente se rompió como vidrio en lo que era prácticamente un número infinito de fragmentos ridículamente pequeños que eran invisibles incluso para el ojo humano, pero debido a que eran tan numerosos, algunos rayos de luz se reflejaron en ellos y crearon un espectáculo de luces para la audiencia.
Por supuesto, nadie estaba pensando en disfrutar del espectáculo porque muchos de los héroes y policías reunidos a su alrededor habían estado usando el hielo como plataforma para pararse y sin él, no fue difícil entender el resultado. En realidad, fue un milagro que ninguna de sus peculiaridades o armas fallaran por haberles quitado la alfombra de debajo de los pies. Izuku podía sentir que su conciencia se estaba desvaneciendo nuevamente y que probablemente se desmayaría otra vez, pero parecía que su pequeño truco de hacer desaparecer el hielo había hecho que todas las fuerzas a su alrededor fueran más cautelosas y finalmente estaban avanzando. Reconoció al héroe en su camino, era el héroe dragón Ryukyu, pudo sentir que no le quedaba más tiempo y decidió que necesitaba actuar pronto. Cuando se acercó un poco más a él usó su Kirk y de repente estaba frente a un dragón gigante, pero nada de eso importaba en ese momento. Por favor, salven a la gente. Puede que ya no estén en el hielo, pero su temperatura corporal debería seguir siendo peligrosamente baja. No me toquen directamente con la piel desnuda, o morirán, dijo con un sonido apenas audible que solo Ryukyu y algunos otros héroes y policías que estaban más cerca de él oyeron. Vaya, ¿qué demonios? ¿Un héroe de los 10 mejores para mi pequeño? ¿No me siento halagado? Pensó mientras su visión se oscurecía. Habiendo hecho todo lo que pudo por ellos y esperando contra toda esperanza que nadie muriera, se desplomó. Ryukyu estaba patrullando la ciudad en ese momento, siempre le había gustado ir de patrulla, le daba una sensación de paz y logro cuando los ciudadanos la miraban y podía ver en sus ojos que se sentían seguros, casi como si nada pudiera lastimarlos cuando ella estaba cerca. Ella también vio a otros héroes patrullando, no fue una sorpresa ya que la profesión de héroe estaba muy saturada y cada ciudad tenía múltiples agencias de héroes. Ella podía ver a algunos de los otros héroes mirándola con asombro y reverencia, pero supuso que eso era de esperarse ya que ella era uno de los 10 mejores héroes, ese era el tipo de estatus que la mayoría de los héroes anhelaban, pero por supuesto, algunos de ellos solo estaban interesados en la cantidad de dinero que un héroe de los 10 mejores podía ganar, pero ella realmente no les tenía rencor, ya que para ella no había nada de malo en convertirse en un héroe por dinero siempre y cuando la situación lo requiriera, la persona estuviera dispuesta a arriesgar su vida y hacer el trabajo. Mientras caminaba y tenía algunos de estos pensamientos, una fuerte ráfaga de viento la golpeó de repente y miró hacia la dirección de donde venía. Ella no lo podía creer, vio lo que parecía ser una enorme columna de hielo y nieve alrededor de donde creía que estaba el puente. El pilar parecía estar bastante lejos y sin embargo el frío helado del viento la hacía sentir como si estuviera justo a su lado, no podía imaginar cómo se sentiría estar realmente cerca de él. Después de ese breve momento de vacilación, entró en modo héroe. Civiles, por favor, regresen a sus casas. Y los héroes, vámonos. Tenemos que ver qué pasa. Voy a seguir adelante. Gritó. Normalmente no habría tenido que gritar tan fuerte, pero el viento rugía con un rugido ensordecedor. Ella comenzó a correr y cuando llegó a una zona menos poblada, tomó su forma de dragón y se fue. Mientras volaba hacia él, vio que el pilar finalmente se apagaba hasta desvanecerse, y al verlo se esforzó, dándole al vuelo todo lo que podía darle. Mientras volaba, se dio cuenta de que helicópteros de la policía y otros héroes que también podían volar se dirigían hacia el lugar. Al acercarse vio una escena que no se parecía a nada que hubiera visto en su vida, parecía como si todo el puente estuviera cubierto de un cristal azul o hielo, supuso al acercarse y poder observar mejor. Cuando aterrizó ya había bastantes héroes presentes, esos debieron ser los que estaban más cerca del puente, la mayoría de ellos estaban teniendo problemas para acercarse al epicentro debido a que todo el puente y todos los autos que habían estado en él estaban cubiertos de hielo y naturalmente el hielo es resbaladizo. Incluso en estas condiciones, aunque se las arreglaron y ya había unos cuantos avanzando constantemente hacia el centro, para ella esto no fue un problema y tomó vuelo nuevamente y aterrizó justo donde estaba el epicentro y se transformó nuevamente a su forma humana, con algunos otros héroes que podían volar ya aterrizando justo a su lado. Ella no estaba segura de lo que esperaba encontrar, pero ciertamente no era eso, había un chico de cabello blanco en el suelo que sangraba profusamente y también estaba cubierto de hielo, pero parecía que se alejaba de él. Parecía que el niño acababa de salir de una zona de guerra y apenas había logrado sobrevivir y, mirando a su alrededor, parecía que todos los automóviles que estaban allí habían sido enterrados en un enorme tsunami de hielo. Antes de que ella pudiera evaluar la situación, el niño comenzó a moverse y se despertó, pareció confundido por un momento y luego comenzó a hablar solo.
Parecía estar superando el dolor insoportable que sin duda sentía y comenzó a ponerse de pie. Después de ponerse de pie miró a su alrededor y ella pudo ver que estaba sorprendido, pero también pudo ver lo que parecía ser miedo en sus ojos. Después de un par de segundos chasqueó los dedos y todo el hielo del puente desapareció para ser reemplazado por lo que solo podía llamarse un espectáculo de luces. Sin duda era una de las cosas más hermosas que jamás había visto, quizás incluso más hermosa que los cerezos en flor cuando están en plena floración. Después de esa distracción momentánea y al ver desaparecer a los héroes y policías que habían quedado desequilibrados por el hielo, ella pudo volver a concentrarse en el juego. Todos comenzaron a avanzar hacia él con ella a la cabeza. Cuando comenzó a caminar hacia él, vio lo que parecía ser un destello de reconocimiento en sus ojos, pero también pudo ver que apenas se aferraba a la conciencia. Se transformó en su forma de dragón como una táctica de intimidación, pero también porque no estaba segura de lo que podría hacer de nuevo. Sabía que si desataba otro ataque como ese nuevamente, todos los héroes y la policía aquí no podrían soportarlo. Diablos, incluso ella podría no sobrevivir, por lo que solo esperaba que perdiera el conocimiento pronto. Por favor, salven a la gente. Puede que ya no estén en el hielo, pero su temperatura corporal debería seguir siendo peligrosamente baja. No me toquen directamente con la piel desnuda, o morirán, dijo, y luego se desplomó. Ella no podía estar segura, pero podría haber jurado que cuando él dijo eso, había visto una lágrima deslizarse de sus ojos. Después de decir eso, ella se quedó atónita por un momento, pero después de un rato sus palabras calaron en ella y se puso a trabajar. Todos los héroes con poderes de fuego deben ponerse a trabajar para calentar a los civiles. Los demás usen sus propias chaquetas, ropa y lo que puedan para calentarlos. Ojalá la mayoría aún se salven y nadie lo toque por ahora. Rugió, y todos se pusieron a trabajar desesperadamente para salvar tantas vidas como pudieran. Después de transmitir su orden, se convirtió nuevamente en humana y comenzó a moverse con cautela hacia él con algunos otros héroes profesionales y policías. Que alguien me traiga unos guantes o algo, y el que no tenga guantes, que no lo toque. Después de conseguir los guantes, se movió hacia él y lo giró para que quedara mirando hacia arriba. Después de darle la vuelta pudo ver que en realidad era solo un niño, probablemente todavía en la escuela secundaria o tal vez recién había comenzado la escuela secundaria. Gracias a los esfuerzos del héroe dragón y de muchos otros héroes y policías que estaban en el lugar, se salvaron muchas vidas ese día y se evitó lo que podría haber sido un desastre. El misterioso niño en el centro del asunto fue llevado al hospital para recibir tratamiento por sus heridas, pero aún así seguía siendo el responsable del incidente y, naturalmente, la policía no podía dejarlo ir y fue encadenado a su cama y tenía una unidad completa de oficiales protegiéndolo en todo momento. Ryukyu no sabía qué pensar de la situación. El chico realmente parecía no haber querido hacer lo que hizo. ¿Se habría descontrolado su don? ¿Y qué hay de esas heridas? Quizás se debieron a un uso excesivo del poder de su don. Pero eso no puede ser. El chico tenía múltiples laceraciones y huesos rotos, lo cual indica más bien una pelea. ¿Cómo podría la reacción de un don de hielo haber causado algo remotamente parecido? Las heridas sugerirían que había estado en una pelea y que simplemente había usado todo su arsenal para intentar sobrevivir. Aunque eso tampoco tenía ningún sentido ya que no encontraron a nadie allí con quien pudiera haber estado peleando y la sangre estaba localizada en el área a su alrededor y con la cantidad de heridas que tenía, si hubiera estado en una batalla habría habido más sangre en un área mayor del puente. También estaba el hecho de que si hubiera habido una batalla en el puente, alguien lo habría informado, pero no se registró ninguna llamada, casi parecía como si hubiera aparecido de la nada. Ella había estado hablando activamente con la policía para mantenerse informada sobre la situación. Sentía que el niño realmente no tenía la culpa y por eso quería saber cuál sería su destino. Había transcurrido mucho tiempo desde que ocurrió un incidente que afectó a tantas personas en Japón, por lo que la fuerza policial estaba bajo mucha presión para dar respuestas a la gente. Por supuesto, incluso si al final dieran respuestas a la gente, nadie sabría nunca cómo era el niño porque según la ley japonesa los rostros de los delincuentes menores nunca se revelaban al público. Sin embargo, no pudieron dar ninguna respuesta concreta ya que el niño aún no se había despertado y tuvieron que buscar otras vías para llegar al fondo del asunto. ¿Podría decirme por qué nos ha llamado? Preguntó el director Netsu a la detective Naomasa. Estaba acompañado por los miembros del personal de la UA. All Mig, Eraseread, Present Mig, Mig Mig, Cementos y Black King.
Sí, por supuesto, señor. Ahora estoy seguro de que ha oído hablar del incidente en el puente Shinjuku. Sí, si mal no recuerdo, corre la noticia de que un chico desconocido logró congelar todo el puente e incluso murieron algunos civiles. Según Ryukyu y un par de héroes y oficiales, el chico expresó su deseo de que los civiles se salvaran. Se supone que su don se descontroló, lo que podría explicar sus heridas, ya que no parecía haber ningún agresor en la escena. Siempre bien informado, como siempre, director, pero ahora encontramos algo interesante en la ropa andrajosa del chico. Encontramos un carné de estudiante de la UA. Es imposible. El único usuario de hielo que tenemos entre nuestros estudiantes es Todoroki, y él está contabilizado, dijo Aizawa con su habitual tono lento. ¿Te suena el nombre de Izuku Midoriya? Después de preguntar eso, Olmig casi se cae de su silla. ¿Dijiste Izuku Midoriya? Es imposible. Sabemos con certeza que el don de Izuku Midoriya no tiene nada que ver con el hielo, dijo tras recomponerse. ¿En serio? Sospeché que podría ser falso cuando no estaba registrado en el registro de peculiaridades. Obviamente, todos los estudiantes de la UA lo están, dijo mientras dejaba la tarjeta sobre la mesa. Después de sentarlo sobre la mesa, Olmig extendió la mano para intentar ver cómo era el aspecto de este joven. Imposible, dijo, y lo dejó caer inmediatamente como si le hubiera quemado. ¿Estás seguro de que es así? Preguntó, a lo que Naomasa asintió. ¿Qué pasa, Olmig? Preguntó Aizawa mientras también tomaba la tarjeta. Aizawa también se sorprendió por lo que vio, pero pudo mantener la calma un poco mejor. Bueno, esto es interesante, aparte de su cabello y color de ojos, podría decir que definitivamente estaba mirando a Izuku Midoriya, director, Olmig, ¿saben si Midoriya tiene un gemelo? No, sus registros familiares indican que no tiene hermanos, dijo el director. Sí, eso también es lo que he deducido del joven Midoriya, añadió Olmig. Bueno, este chico es un misterio envuelto en un enigma, dijo Crescent Mick, tan alegre como siempre. Así es, dijo Eraseread, mirando la tarjeta como si, aunque la apartara un segundo, fuera a desaparecer. Capítulo 4. Una historia de dos Izuku. Ah, ¿qué pasó? Dijo Izuku mientras intentaba mover una mano para tocarse la cabeza, que le dolía muchísimo la cabeza, pero no podía moverla. Cuando miró hacia abajo vio el problema, tenía las manos esposadas, supuso que debería haber estado esperando esto considerando la situación en la que se encontraba antes de desmayarse. Hola, ¿hay alguien ahí? Gritó hacia la habitación, e inmediatamente después, un par de policías entraron en su habitación, uno de ellos envió a uno de los otros a llamar al médico. Cuando llegó el médico, le realizó un par de pruebas a Izuku para asegurarse de que estaba bien, después de comprobar que ya había superado lo peor, el médico dijo que la policía podía entrevistar a Izuku en cualquier momento que quisiera. A Izuku ni siquiera le importó ser entrevistado, sabía que había estado lejos de su madre durante al menos un día, lo que significaba que su madre estaría muy preocupada y por eso solicitó tener la oportunidad de contactar a su madre. Hola, soy Inko Midoriya, ¿podría decirme con quién estoy hablando? Oh, hola mamá, soy yo. Solo quería disculparme por haber estado ausente tanto tiempo. Sé que debes haber estado muy preocupada, pero ahora estoy bien. ¿Qué quieres decir, cariño? ¿Te fuiste esta mañana? ¿Por qué me preocuparía algo así? ¿Qué? ¿Esta mañana? ¿Qué quieres decir? Eso no puede ser posible, dijo mientras empezaba a entrar en pánico. ¿Esta mañana? ¿Qué habrá querido decir? Es imposible que todo lo que ha pasado haya ocurrido en un solo día, y aunque así fuera, estoy segura de que sería mucho más tarde ahora mismo, y aún así, son casi las 12. No, definitivamente algo anda mal. Ah, sí, disculpa por el olvido, bueno, nos vemos luego, mamá, dijo riendo torpemente. Inko podía notar por esa conversación que algo no estaba bien, pero decidió dejarlo pasar por ahora y decidió que le preguntaría durante la cena. Izuku estaba entrando en pánico, algo estaba terriblemente mal y no sabía qué, pero sabía que significaba problemas. ¿Se fue esta mañana? ¿De qué cojones está hablando? ¿Y por qué no me preguntó por el USJ ni por el incidente del puente? ¿Ya debe haber salido alguno en la tele?, se preguntó. Estas preguntas llevaron a más preguntas y al final se encontró con más preguntas que respuestas. Mientras pensaba qué diablos estaba pasando, escuchó un golpe en la puerta y decidió dejar sus preguntas para más tarde, asumiendo que podría obtener respuestas muy pronto.
Ryukyu estaba tomando su café de la mañana antes de salir a patrullar cuando recibió la llamada notificándole que el niño se había levantado y corrió al hospital sin siquiera terminar su comida. Ella estaba preocupada e interesada en el niño, por eso pidió que le avisaran cuando despertara y, por supuesto, al ser un héroe entre los 10 mejores, no iban a negárselo. Al llegar al hospital se topó con Naomasa, la detective que estaba trabajando en el caso y sorprendentemente con algunos miembros del personal de la UA que tenían entre sus filas al director, Eraseread y un hombre emancipado al que ella realmente no conocía. Ella los saludó y les dijo que estaba allí para ver al niño. El detective aceptó dejarla asistir al interrogatorio de los niños ya que iba a dejar que los miembros del personal de la UA se sentaran, por lo que realmente no fue un gran problema y le presentaron al hombre Toshinori Yaji. Cuando llegaron a la habitación del niño, tocaron la puerta y después de que los dejaron entrar, ella finalmente pudo ver al niño sin que pareciera que estaba a punto de desmayarse y sus pensamientos anteriores de que era bastante joven se reafirmaron. Midoriya se sorprendió bastante cuando un grupo entero de personas entró en su habitación. Había estado esperando uno o dos, pero 5 fue sorprendente por decirlo menos, pero estaba feliz de ver dos caras familiares mezcladas allí. Oh, Aizawa-sensei, me alegra verte bien. Después de ver el daño que te hizo ese villano, estaba preocupado, dijo con una gran sonrisa. Después de decir eso, los tres de UA y el detective compartieron una mirada que no pasó desapercibida para Midoriya. Oh, no sabía que era estudiante de la UA, pero supongo que debería haberlo sabido con un don tan poderoso, dijo Ryukyu, ajeno al ambiente en la habitación. No lo sabías porque no es así. Nunca había visto a este chico en mi vida, dijo Aizawa. ¿Qué demonios quieres decir, Aizawa-sensei? ¿Ese villano te tiró al suelo demasiadas veces? Eres mi tutor, dijo Midoriya un poco histérico. Estaba harto de que la gente dijera cosas sin sentido. Antes de que alguien pudiera responder o entender la situación, el detective avanzó y decidió hacer las preguntas que lo habían estado molestando. Hola, jovencito, me llamo Detective Naomasa. Soy la detective encargada de su caso. ¿Podría decirme su nombre, peculiaridad y cómo llegó a ese puente cubierto de heridas? Aunque Izuku todavía no estaba seguro de qué diablos estaba pasando, decidió responderle al detective. Ah, sí, claro. Me llamo Izuku Midoriya, estudiante de primer año en la UA, y mi don se llama Hielo Cristal. En cuanto a cómo llegué a ese puente, ya deberían saberlo, pero bueno, lo que pasó fue... Les contó todo lo que recordaba sobre el incidente de la USG y el villano de la puerta de disformidad que usó su don en él. Está bien, gracias joven, ¿podría darme un momento para charlar con mis compañeros aquí? Ah, sí, claro. Dijo Izuku, aunque tuvo que admitir que también necesitaba un momento para ordenar sus pensamientos. Este chico está delirando. Nada de lo que dijo que pasó ha sucedido jamás, y como dije, no soy su tutor, dijo Aizawa mientras intentaba comprender qué demonios estaba pasando. Bueno, al final, Migon confirmó que no mentía, lo que significa que realmente cree que lo que nos dice es verdad. Creo que tal vez usó un don que altera la mente o algo similar con él, dijo Naomasa. Mientras se desarrollaba esta discusión de ida y vuelta, el director decidió probar una teoría que había estado burbujeando en su mente desde que vio las similitudes entre este chico y Midoriya y la forma en que el chico hablaba sobre asistir a la UA. Ciertamente era posible que ese fuera el caso. Midoriya, ¿podrías contarnos qué hiciste el primer día de clases? Preguntó el director. Sí, claro. Hicimos una prueba de detección de peculiaridades y el señor Aizawa amenazó con expulsar al último, pero al final, cuando Mineta quedó último, nos dijo que era un farol. Estoy bastante seguro de que era mentira y que lo habría expulsado si hubiera considerado que no tenía potencial, pero esa es solo mi opinión. ¿Mineta? Aizawa se preguntó, más para sí mismo que para cualquier otra persona en realidad. Sí, ¿no recuerdas que Mineta fue último, Yao Yorozu primero, Todoroki segundo y Bakugo tercero? ¿Así fue, Aizawa? Preguntó el director. Sí, es parecido a lo que pasó, pero Midoriya quedó último, dijo con una mirada aturdida. Empezaba a darse cuenta de que algo andaba muy mal. Incluso si alguien hubiera reescrito los recuerdos de este joven, ¿cómo sabían tanto sobre su clase y por qué se parecía tanto a Midoriya? ¿Último lugar? Como si estuviera perfectamente cómodo en el 10º lugar. Bueno, creo que tengo una idea de lo que está pasando. Va a parecer una locura, pero por favor, escúchenme.
Por toda la información que nos ha dado y su sorprendente parecido con el joven Midoriya, creo que este joven vino de un universo paralelo, dijo el director con la mayor seriedad posible. ¿Un universo paralelo? ¡Qué ridículo! El Asereat fue el primero en opinar al respecto. Sí, no hay manera, pero espera, un universo paralelo explicaría algunas cosas a la perfección, como por qué mi madre no estaba preocupada por mí, por qué nadie ha hablado del ataque de la USG e incluso por qué el señor Aizawa parece no saber nada de mí, dijo mientras empezaba a murmurar para sí mismo. ¿Un universo paralelo? ¿Qué te hace pensar eso, director? Dijo Ryukyu mientras finalmente entraba en la conversación. Había recibido una bomba tras otra desde que llegó aquí, así que tuvo que tomarse un tiempo para estabilizarse antes de volver a la conversación. Bueno, es bastante simple. La primera pista es, obviamente, su asombroso parecido con un estudiante nuestro llamado Izuku Midoriya. Parecen gemelos, con la única diferencia de color de pelo y ojos. Esta diferencia se debe a que tienen peculiaridades diferentes y, por lo tanto, parte de su ADN debería ser diferente. Pero te aseguro que si te hicieras una prueba de ADN, probablemente encontrarías una coincidencia ridículamente cercana. Otra pista es obviamente su insistencia en ser un estudiante de la UA. Al principio se podría decir que alguien se ha metido con su mente, pero la forma en que describió con tanta precisión el primer día del curso de héroe, conocía a todos los estudiantes de la clase 1 e incluso fue capaz de discernir el hecho de que Aizawa realmente podría haber expulsado al estudiante en último lugar me lleva a creer que también es Izuku Midoriya, pero de un mundo paralelo donde nació con un don diferente. ¿Un mundo paralelo? ¿Hay alguna manera de confirmarlo? Preguntó Naomasa. No estoy muy seguro. Una forma sencilla sería averiguar todo lo que podamos sobre él y compararlo con lo que sabemos de Midoriya. Si proviene de un mundo paralelo, suficientes cosas desconocidas deberían ser lo suficientemente similares como para que podamos verificar que son la misma persona. ¿Y si algo más que sus peculiaridades es diferente? Olmig finalmente intervino. Dijo que llamó a su madre, lo que significa que su número de teléfono sigue siendo el mismo, lo que me lleva a pensar que debería haber suficientes cosas similares para que sea concluyente y, además, si no funciona, podemos pensar en otra cosa. Todos en la sala quedaron atónitos con esta nueva teoría que el director había presentado, pero al mismo tiempo también parecía tener más sentido, así que decidieron al menos probarla para ver si tenía algo de verdad. Decidieron que primero reunirían tanta información como pudieran sobre Izuku Midoriya y luego usarían eso para compilar las preguntas, lo que significa que esperarían un par de días y luego realizarían la entrevista en la estación. Esto fue bueno porque también le daría a Midoriya suficiente tiempo para recuperarse completamente. Por fin había llegado el momento de la entrevista y con toda honestidad todos estaban nerviosos y emocionados por lo que vendría. Al otro lado de Izuku todavía estaban las mismas personas mayores que estaban allí antes, supuso que no había forma de que ninguno de ellos se lo hubiera perdido viendo lo curiosos que se veían. Con la ayuda de los registros escolares de Izuku, habían compilado una lista de preguntas que le harían a Izuku para ver cuánto se correlacionaban sus respuestas con las del otro. Lo bombardearon con preguntas y después de que terminaron concluyeron que no importaba lo loco que pareciera, solo había dos posibilidades. O este chico realmente era Izuku Midoriya de un mundo paralelo o se había usado un Kirk muy poderoso que altera la mente en este pobre chico. Por ahora, debido a la evidencia adicional a favor de que él es Izuku, como su apariencia casi idéntica tanto en términos de fenotipo como de genotipo y también el hecho de que era casi imposible falsificar una identificación de estudiante de la UA, pero por supuesto, no fueron lo suficientemente ingenuos como para pensar que era imposible. Decidieron seguir adelante partiendo de la base de que realmente era de una tierra paralela, habiendo establecido que pasaron un día o dos con Izuku haciéndole preguntas tratando de discernir qué era diferente para poder saber si cualquier información que Izuku pudiera darle sobre su propio mundo sería confiable o qué. Después de un extenso interrogatorio, la única diferencia que había notado hasta ahora era que Midoriya tenía una peculiaridad diferente y, por lo tanto, el director planteó la idea de que el punto de divergencia entre los dos mundos podría ser que Midoriya obtuviera una peculiaridad diferente, lo que significaría inicialmente que lo único que sería diferente sería que las acciones de Midoriya causarían que las líneas de tiempo divergieran hasta que fueran irreconocibles. Sabían que por ahora todo esto era mera especulación y por eso decidieron pasar al tema principal por ahora. Bueno, ahora que tenemos nuestras teorías, ¿qué hacemos con el chico?
No puede quedarse aquí para siempre, dijo Aizawa con el ceño fruncido. Sí, me temo que es cierto, pero sin volver a encontrarnos con ese villano, no sé cómo lo devolveremos. Quizás con otro usuario del portal de disformidad, sugirió el director. Incluso si consiguiéramos otro usuario de portal de distorsión, ¿quién podría enviarme de vuelta a mi universo? No tenemos forma de saber cuántos de estos universos existen, y si funciona por sorteo, quizá nunca pueda regresar, dijo Izuku, profundamente abatido. Bueno, no te equivocas, pero no podemos rendirnos todavía. ¿Qué tal si sigo investigando y busco a otro usuario del portal de disformidad o al mismísimo villano, y vemos qué podemos hacer? Preguntó el detective, intentando animarlo. Excelente idea, detective. Mientras tanto, tengo una idea propia, mi gorilla. ¿Cómo te sentirías al convertirte en estudiante de la UA? ¿Qué? Exclamaron Midoriya y Aizawa al mismo tiempo. ¿Por qué estás tan sorprendido? Esta es la mejor solución. El joven Midoriya puede continuar su educación de héroe y nosotros podemos vigilarlo para asegurarnos de que no se meta en problemas. Ahora que lo dices, no es mala idea, pero ¿dónde se quedaría? No creo que vayamos a contarle a mucha gente sus orígenes, ¿verdad? Puedo llevármelo conmigo, dijo Ryukyu mientras todos la miraban como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Qué? Siento que de todos los que me conocen soy la persona más normal, sin ofenderlos, pero no sé si le servirá de algo quedarse con el solitario, símbolo de la paz, o con la rata gigante. Realmente no podían negar su lógica y entonces se decidió que Midoriya se quedaría con ella mientras que los secretos sobre él permanecerían con ellos y algunos otros aliados respetados. La policía simplemente informó al público que el incidente fue causado por un niño que perdió el control de su Kirk y ese fue el final de eso. Honestamente, solo había pasado una semana desde que comenzaron las clases, y por eso se decidió que Midoriya tendría el fin de semana para instalarse con Ryukyu, su nombre civil Ryuko, y luego comenzaría en serio el comienzo de la segunda semana. El fin de semana llegó y pasó y finalmente llegó el momento de conocer a esta nueva clase 1 y, más importante aún, a su homólogo. Como ya había estado yendo a la UA durante aproximadamente un mes, no tuvo ningún problema para encontrar su salón de clases, pero como nunca había tomado el tren desde la casa de Ryukyu, todavía llegaba tarde y cuando llegó parecía que había pasado un minuto o dos desde que comenzó la clase. Muy bien, clase, tenemos un nuevo estudiante hoy. Trátenlo bien y preséntense, dijo, señalando a Midoriya. Hola a todos, me llamo Izuku Tatsuma. Es un placer conocerlos. Dijo con una pequeña sonrisa. Guau, Deku. Se llama igual que tú y se parece a ti. ¿Qué probabilidades hay de que sea así, eh? Dijo Uraraka riendo y mirando fijamente a Midoriya. Sí, ¿cuáles son las probabilidades? Preguntó Midoriya mientras miraba a Izuku directamente a los ojos, quien también lo miraba a él. Capítulo 5. Que vivas en tiempos interesantes. Va tonto, va tonto. Va tonto. Va tonto. Va tonto. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? En el momento en que Midoriya miró a su misterioso doble a los ojos, inmediatamente fue invadido por un terror como nunca antes había sentido, comenzó a sudar frío, inmediatamente se encorvó sobre su escritorio y comenzó a hiperventilar. En ese momento, sintió como si una entidad repugnante le hubiera clavado su mano viscosa y fría en la caja torácica y le estuviera agarrando el corazón, como si cualquier instante pudiera ser el último. La sensación actual se parecía a la primera vez que conoció a Olmig, cuando el símbolo de la paz lo salvó del villano viscoso que intentó ahogarlo, pero era 1000 veces peor. Imaginó que así debía de sentir una oveja al mirar a los ojos al carnicero que blandía el instrumento de su muerte. Deku. Casi como si estuviera en un sueño lejano, comenzó a escuchar una voz familiar, pero estaba tan apagada que no podía entender lo que la persona intentaba decir, aunque se hizo cada vez más fuerte hasta que pudo escuchar que la persona estaba gritando su nombre. Oye, ¿estás bien? Le dijo Ochako con un rastro de lágrimas en los ojos. Sí, estoy bien, dijo Midoriya mientras su respiración finalmente comenzaba a volver a la normalidad. Miró a su alrededor y pudo ver que todos los ojos estaban puestos en él, incluso su nuevo estudiante lo miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Mi gorilla, ¿estás bien? Preguntó el señor Aizawa mientras comenzaba a caminar hacia él. Sí, señor, estoy bien, lo siento, dijo mientras trataba de desviar la preocupación y las miradas de sus compañeros que estaban fijas en él.
Está bien, pero deberías ir a recuperación niña cuando termine el periodo. El señor Aizawa lo miró una última vez y luego, al ver que parecía haber superado cualquier problema por el que estaba pasando, decidió que sería mejor volver a dejar que su nuevo estudiante terminara sus presentaciones para que pudieran pasar a asuntos más urgentes. Después del pequeño episodio de Midoriya el ambiente se puso un poco más tenso e Izuku, sintiendo que la atmósfera había cambiado, decidió que su presentación tendría que terminar allí, decidió simplemente ir a sentarse. Los profesores tuvieron una reunión ayer y hubo un cambio de planes, su horario para el día será diferente al habitual, dijo el señor Aizawa mientras instruía a los estudiantes a ir al vestuario y ponerse los uniformes. Creo que deberíamos cancelar el viaje, sabiendo lo que sabemos, sería irresponsable poner en riesgo la vida de nuestros estudiantes de esa manera. Estoy de acuerdo, aunque no pase nada no deberíamos arriesgarnos. No estoy seguro de que sea la mejor manera de actuar, dijo el director mientras todas las miradas se posaban en él. El personal de UA estaba teniendo una reunión urgente para discutir sobre su nuevo y enigmático estudiante, con el director Netsu y los demás que ya habían interactuado con la Tierra Paralela Izuku Midoriya, informando al resto del personal sobre los eventos que rodearon a su nuevo estudiante. Había costado muchas explicaciones, pero el resto del personal finalmente había comprendido la situación en la que se encontraban y ahora la conversación inevitablemente había aterrizado en el tema del viaje de la clase 1, a la USG. La mayoría de los profesores opinaban que la escuela no debía correr ningún riesgo y debía cancelar o reprogramar inmediatamente el viaje, pero ahora parecía que el director tenía una opinión diferente. Piénsenlo, si las cosas en nuestro universo se desarrollan igual que en el universo del joven Midoriya, entonces tenemos una gran ventaja sobre estos villanos en términos de información, y ahora una situación que potencialmente podría habernos encontrado deficientes podría usarse para lidiar con un grupo que parece que podría ser problemático. Pero señor, incluso si pudiéramos desplegar a todos los profesores como seguridad adicional, no hay garantía de que no haya ningún accidente, dijo Cementos mientras muchos otros profesores asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Eso es ciertamente cierto, pero piénsalo de esta manera, si nuestros estudiantes no van a ese viaje y esa fecha pasa, eso significa que habremos llegado al límite del conocimiento del joven Midoriya sobre esta situación, su tiempo habrá alcanzado al nuestro y no hará más predicciones. Esto significa que potencialmente todavía tendríamos un grupo de villanos que son hostiles a la escuela, pero ahora no sabríamos cuándo nos atacarán, lo que pondría a nuestros estudiantes en aún más peligro. Al menos de esta manera podemos poner en marcha contingencias que puedan minimizar el riesgo para nuestros estudiantes, y en cuanto a la posibilidad de cualquier accidente, bueno, nuestros estudiantes sabían los riesgos que corrían cuando decidían convertirse en héroes. El director tiene razón, dijo el señor Aizawa mirando hacia abajo. Odiaba admitirlo, pero la lógica del director era impecable, si no usaban esta información la ventana se cerraría y habrían desperdiciado lo que básicamente equivalía a una profecía de arriba. Estaba aterrorizado por la seguridad de sus estudiantes, pero también entendió que esta era la opción más segura. Una vez que se estableció que todos estaban en la misma página, ahora el enfoque debía estar en decidir cuál era el mejor curso de acción y cómo preparar mejor a sus estudiantes para lo que pudieran encontrar. Encantado de conocerte, hombre. Me llamo Ijiro Kirishima. Soy Denki Kaminari, un placer conocerte, pero vaya amigo, no puedo superar lo mucho que te pareces a Midoriya y también al mismo nombre, es una locura, ¿son gemelos? Cállate idiota, Deku no tiene un gemelo. Todos los chicos de la clase 1A, excepto Izuku Midoriya, estaban en el vestuario de chicos cambiándose para este misterioso ejercicio que el señor Aizawa no quería explicar. Estaban aprovechando este momento para presentarse a su nuevo compañero de clase. Un placer conocerlos también, y no tengo un gemelo, al menos que yo sepa, dijo Izuku con una sonrisa. Pero realmente te ves exactamente igual que él, es perturbador, dijo Iida mientras inspeccionaba a Izuku como si fuera la cosa más interesante que jamás había visto. ¿Están locos, chicos? Este idiota es mucho más guapo que Midoriya, dijo Mineta mientras le daba a Izuku una mirada de desprecio. Izuku no podía creerlo, estas personas actuaban exactamente igual que sus propios compañeros de clase, aún no había notado ni una sola diferencia en su comportamiento, aunque notó que Bakugo lo miraba con una mirada de intensidad inigualable, o al menos era mucho más intensa que las miradas de su propio Bakugo, pero por lo demás era casi como si estuviera en su propio universo.
Excepto que él no estaba en casa y estas personas no eran sus amigos, como lo evidenciaba el hecho de que se estaban presentando ante él, como el extraño que era. Vaya. Hizo muchísimo frío. Dijo Mineta mientras todos empezaban a temblar un poco. Tendría que hacerte más pruebas, pero en este momento pareces estar bien, creo que puede ser que solo hayas tenido un ataque de pánico, dijo mientras miraba a su visitante más frecuente con preocupación en sus ojos. Mientras todos se dirigían a los vestuarios, Midori ya había ido a la oficina de Recovery Girls como le había ordenado el señor Aizawa, ella acababa de terminar de realizarle algunas pruebas y había descubierto que estaba bien. Pensó en su diagnóstico y de alguna manera tenía sentido, o al menos era como suponía que se sentiría un ataque de pánico, especialmente porque siempre había tenido mucha ansiedad, por lo que había estado en situaciones similares, aunque nunca había sentido algo de tanta intensidad y sin ninguna causa discernible. Ella le había hecho algunas preguntas sobre cómo se sentía y cuál creía que podría haber sido la razón de su ataque repentino, pero le resultó increíblemente difícil responderlas. La única imagen concreta que tenía en mente sobre el incidente era que sentía que iba a morir, similar a lo que uno puede sentir cuando alguien le apunta con un arma a la cabeza. Bueno, creo que puedes volver a clases ahora, pero por favor regresa más tarde para que podamos realizar más pruebas. Gracias, volveré después de la escuela, dijo mientras salía de su oficina. Me pregunto por qué se parece tanto a mí y tiene el mismo nombre. Quizá tenga un gemelo perdido hace mucho tiempo, pensó mientras caminaba hacia los vestuarios. Su ataque de pánico lo había distraído de contemplarlo, pero ahora que estaba un poco más tranquilo, su mente no pudo evitar recordar a su nuevo compañero de clase. Estaba muy versado en el concepto de doppelgangers, pero nunca había oído hablar de doppelgangers que parecieran tan similares. Si descontaba el color del cabello y los ojos de Izuku, entonces era básicamente una copia exacta de él. Es tan extraño. Estallido. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos, todos miraron hacia atrás porque fue muy repentino, pero como todavía estaban distraídos por la puerta que se cerró, todas las luces se apagaron. Este fue el lugar de su ejercicio sorpresa, estaban en lo que parecía un almacén, o más bien una de esas enormes tiendas mayoristas, como un Walmart realmente grande. Oye, ¿qué pasa? Déjame salir de aquí. Gritó Mineta mientras golpeaba la puerta. Los demás también estaban un poco conmocionados, pero estaban un poco más tranquilos porque entendieron que la escuela obviamente nunca les haría daño. Todo el mundo empezó a intentar mirar a su alrededor, pero estaba muy oscuro y no se podía ver a más de un par de centímetros de uno mismo. Cementos, pueden comenzar. Mientras aún estaban en pánico, los estudiantes escucharon la voz del señor Aizawa resonando por toda la tienda. Sin demora un momento, se levantaron inmediatamente paredes en la tienda, todas ellas paredes que se extendían desde un punto en la puerta hasta el horizonte. Habían 4 paredes en total y cada pared ahora contenía a un cierto número de nuestros estudiantes como rehenes, estaban aislados del resto de sus compañeros de clase, aunque debido a la autonomía de este lugar cada grupo aún tenía un poco de espacio para respirar. Atención, estudiantes. El ejercicio comienza ahora. Se dividirán en 2 grupos. Héroes y villanos. Podrán clasificar a las personas con las que se encuentren según el color de la luz que emiten las etiquetas que se les proporcionó al comienzo del ejercicio. El grupo azul serán los villanos y el grupo rojo serán los héroes. Cada grupo se divide en equipos más pequeños, que se componen de miembros del mismo grupo en el mismo lado del muro. Cada equipo de héroes tendrá la tarea de solicitar una rendición verbal de los villanos o evadirlos hasta que termine el ejercicio, aunque se advierte que solo se puede comenzar a evadir después de un encuentro con un equipo de villanos y los héroes deciden que no pueden someter al equipo, no se le permite esconderse antes de intentar someter a los villanos. Después de un enfrentamiento con un equipo de villanos, a un equipo de héroes se le permitirá utilizar la estrategia de esconderse. Cada equipo de villanos tendrá la tarea de matar a cualquier equipo de héroes que encuentre. Los héroes serán declarados muertos cuando se considere que cualquier continuación de la pelea solo resultaría en que resulten innecesariamente heridos y que no puedan escapar. Eso es todo, puede comenzar. La larga explicación del director resonó en el sistema de altavoces de la tienda.
Después de terminar ese discurso, Izuku finalmente decidió mirar a su alrededor y sorpresa, sorpresa, realmente no podía ver mucho más allá de un par de centímetros de él, incluso la luz que emitían las etiquetas era bastante inútil, todo lo que podía ver era el azul cerca de su pecho, y otra luz azul cerca de él, pero su iluminación era tan mala que ni siquiera podía decir quién era la otra persona. Cuando estaba a punto de hablar con su misterioso compañero, de repente la habitación se volvió extremadamente brillante y de inmediato cerró los ojos, ya que estaban casi cegados en ese momento. Oh, lo siento por eso, escuchó una suave voz que le decía, levantó la vista y se encontró parado con la delegada de la clase, Momo Yaoyorozu. Oh no, está bien, solo estoy feliz de tener algo de luz, dijo con una enorme sonrisa que floreció sin esfuerzo en su rostro, no podía creerlo, ser emparejado con la chica que podía crear cosas fue un brillante golpe de suerte. ¿Somos los únicos miembros del grupo de villanos de este lado del muro? Preguntó mientras también comenzaba a mirar a su alrededor. Sí, eso parece, dijo Midoriya mientras ambos escaneaban sus alrededores inmediatos. Le sorprendió que incluso con Yaoyorozu habiendo creado una luz de flash tan poderosa, todavía había una parte tan grande de la tienda que no podían ver. Solo se podía ver unos 20 metros hasta que la oscuridad empezó a invadir la luz, y después de unos 50 metros ya no se podía ver nada. Se estremeció al imaginar lo que estaban pasando sus compañeros menos afortunados en toda esa oscuridad, sus situaciones eran incluso peores que la suya. Todo estaba en silencio, inquietantemente silencioso, como en esa escena realmente tensa de una película de terror en la que sabes que uno de nuestros personajes está a punto de morir. El único sonido era el de su inquietud y los pequeños movimientos mientras miraban a su alrededor. Habían bastantes pasillos frente a ellos, y la mayoría de ellos parecían estar llenos únicamente de comida. Ambos aprovecharon esta pausa en la conversación para reflexionar sobre el alcance de su tarea actual y el camino a seguir para lograr sus objetivos. Creo que deberíamos idear un plan. No sé si te diste cuenta, pero todas las placas de nuestros compañeros eran azules, así que ¿quiénes son estos supuestos héroes? Preguntó. Sí, tienes razón, todos eran azules, lo que significa que todos deberíamos ser parte del mismo grupo, pero si somos parte del mismo grupo, entonces ¿a quiénes les tocó ser los héroes? Tal vez los maestros o una clase diferente, pero espera, ¿qué pasa con...? Se volvió completamente loco y comenzó a murmurar mientras pensaba en su situación actual. Qué raro, es lo mismo que hace Midoriya, pensó Mamo mientras miraba a su nuevo compañero de clase que estaba ocupado murmurando como un científico loco. Ella no era muy cercana a Izuku Midoriya, pero eran compañeros de clase y él era un chico muy agradable, así que ella tenía algo de cariño por él. Realmente no había pensado en ello, pero al mirarlo ahora que mostraba exactamente el mismo comportamiento que Midoriya, no pudo evitar sorprenderse por lo similares que se veían. El cabello y los ojos eran una cosa, pero todo lo demás era idéntico, tenía que ser imposible parecerse tanto a alguien por casualidad, e incluso tenían personalidades similares. ¿Quién eres? Se preguntó mientras casi lo decía sin pensarlo, pero logró controlarse porque consideró que sería de mala educación. Mientras ese pensamiento cruzaba por su mente, Izuku finalmente regresó a la tierra. Lo siento, dijo mientras sus mejillas se enrojecían. No, está bien, siempre y cuando todo ese pensamiento haya valido la pena. Sí, lo fue. Lo he pensado y no importa quiénes sean nuestros enemigos. Con tu versatilidad y mi poderío, no deberíamos tener problemas. Así que, vámonos, dijo, y se dirigió inmediatamente hacia los pasillos. Espera, ¿qué? Eso no es una estrategia, ni siquiera un plan. ¿Y si nuestros enemigos son más fuertes que tú? Después de decir eso, Izuku se detuvo y la miró. De repente empezó a sentir frío, pero todavía estaba concentrada en Izuku, quería saber su respuesta. Izuku simplemente la miró y luego respiró profundamente y lo dejó escapar, el aliento era visible en el aire, como en esas mañanas frías. Solo puedo decir que si nos topamos con alguien más fuerte que yo, ningún plan nos salvará, dijo mientras volvía a caminar de inmediato. Eso suena bastante arrogante, dijo ella mientras también comenzaba a caminar con él. No es arrogancia, es autoconciencia. Nunca usaría una estrategia tan cruda en un verdadero trabajo de héroe, pero sé que las probabilidades de encontrar a alguien en esta escuela capaz de enfrentarme en combate puro son bajas. Está bien, entonces espero que tengas razón.
Después de esa discusión ambos guardaron silencio, y ella simplemente aprovechó ese momento para mirar a su alrededor. Incluso para alguien tan rico como ella, era increíble pensar que esta tienda gigante llena de comida real y básicamente cualquier otra cosa que pudieras necesitar comprar era solo un lugar de entrenamiento para los estudiantes de la escuela, casi como si fuera una demostración del poder blando que ejerce la escuela. El pasillo por el que estaban caminando parecía tener muchos tipos diferentes de bocadillos, y estaban pasando por una gran variedad de diferentes papas fritas, algunas de ellas de marcas que nunca había visto antes. Mientras caminaban, Izuku tomó un paquete de Doritos, lo abrió y comenzó a comer. ¿Quieres un poco? Preguntó mientras le pasaba el paquete. Sí, gracias, dijo mientras tomaba el paquete y comenzaba a comer. Su primer pensamiento fue decir que no, pero como sus poderes estaban literalmente alimentados por la comida y estaba un poco nerviosa, decidió que comer podría ser la respuesta adecuada. Parece más seguro que nuestro Izuku, pensó mientras observaba a su compañero. Ella ni siquiera sabía cuál era su Kirko si realmente era poderoso, pero sentía que podía confiar en él. Además, parecía que este ejercicio en particular no tenía ninguna relación con sus calificaciones, por lo que estaba bien con dar un salto. Tiene razón, eso suena arrogante, dijo el señor Aizawa, mientras miraba atentamente el monitor que mostraba a su nuevo estudiante. Todos los profesores estaban en una sala que tenía una transmisión en vivo de todo lo que sucedía en la tienda, las cámaras tenían visión nocturna mientras que las etiquetas que se asignaron a los estudiantes estaban equipadas con pequeños micrófonos. Si tuvieras ese poder, ¿no serías también un poco arrogante? Dijo que pudo matar de un solo golpe a un villano que te estaba atacando, y viste de primera mano la carnicería que desató en el puente. Además, no se equivoca, las únicas personas en esta escuela que podrían vencerlo probablemente sean tú, Olmigt y tal vez su contraparte si pudiera controlar su don, así que como dijo, no es arrogancia, es solo una comprensión profunda de los límites de su don. Dijo Mignig mientras también miraba la pantalla sin parpadear. ¿Qué pasa? Nos estamos hundiendo. Gritó Mineta mientras luchaba por liberarse. No os preocupéis, mi luz deslumbrante nos liberará, dijo Aoyama, mientras los sujetaba a ambos y luego disparó su láser naval hacia el suelo. El láser los empujó fuera del suelo y se estrellaron a unos metros del lugar en el que estaban. Gracias, Aoyama, ¿pero qué fue eso? Dijo Midoriya mientras comenzaba a mirar a su alrededor. Ahora podía ver lo que parecían ser 4 pequeños puntos de luz roja que flotaban frente a ellos. Aoyama, ¿podrías darnos algo de luz? Dijo mientras todos comenzaban a entrar en pánico un poco. Aoyama disparó su láser naval, y el breve momento de luz que recibieron les mostró que efectivamente estaban tratando con 4 individuos que nunca habían visto antes. Midoriya se había estado devanando los sesos intentando deducir a quién se enfrentarían, ya que al igual que Yaoyorozu e Izuku había podido discernir que se enfrentarían a personas distintas a sus compañeros de clase, pero nunca había visto a estos individuos antes. El Kir de Aoyama solo había podido darles luz por un segundo pero pudo ver a sus oponentes, eran 2 chicos y 2 chicas. El chico de enfrente, que parecía ser el que tenía el don al que se enfrentaban, llevaba un disfraz que parecía similar al que usa Ira, excepto que el suyo era naranja y negro, con algunas otras diferencias menores. Mientras aún intentaba descubrir las identidades de sus misteriosos oponentes, varias tuercas, tornillos y otras herramientas diversas comenzaron a volar hacia ellos a velocidades aterradoras. Pudieron esquivar a algunos de ellos, pero con las condiciones de iluminación estaban en desventaja y algunos de ellos pudieron golpearlo a él y a sus compañeros. ¡Ay! ¿Están tratando de matarnos? Gritó Mineta mientras también comenzaba a lanzar algunas de sus bolas pegajosas a sus oponentes, mientras recibía fuego de cobertura de Aoyama, quien también comenzó a disparar su láser naval. La embestida de sus compañeros hizo que el otro equipo dejara de atacar, ya que parecía que solo tenían un individuo que podía atacar a larga distancia. Justo cuando Midoriya estaba considerando si debían continuar atacando o retirarse, el estante a la izquierda de ellos, a unos 5 metros al frente, pareció perder el equilibrio y comenzó a caer. ¡Buu! Se estrelló contra los otros estantes que estaban paralelos a él y desencadenó una reacción en cadena. Cada segundo ahora parecía estar marcado por el sonido de los choques. Chicos, retrocedamos y reagrupémonos. Dijo Midoriya ya que ya no podían ver a sus oponentes que estaban ocultos por el estante y su contenido.
Inmediatamente después de decir eso, vio un puñetazo que venía hacia él desde el suelo, intentó esquivarlo pero ya era demasiado tarde y fue alcanzado. Mientras todavía intentaba orientarse después de ese golpe, Mineta le agarró la mano y tiró de él en la dirección opuesta mientras comenzaban a correr. Aoyama, danos algo de luz, dijo Midoriya mientras seguían corriendo. Aoyama disparó un rayo láser frente a ellos, y la luz que produjo fue suficiente para mostrarles que sus otros tres enemigos ahora estaban frente a ellos. Debieron haber estado dando vueltas por atrás mientras el otro tipo nos distraía, gritó Midoriya cuando se detuvieron de golpe. Las enredaderas comenzaron a crecer desde el suelo frente a ellos, invadiendo lentamente el área en la que estaban parados. Aoyama. Gritó Midoriya mientras Aoyama se movía al frente e inmediatamente disparó un rayo láser a las enredaderas. La explosión duró aproximadamente 2 segundos y fue dirigida de manera tal que comenzó desde la izquierda y se movió hacia la derecha, y fue capaz de dividir las vides por la mitad. Oh, mi estómago, dijo Aoyama mientras se agarraba el estómago y se agachaba de dolor. Un segundo después de que Aoyama disparara su ráfaga, una figura saltó hacia ellos desde detrás de las enredaderas, mientras aún estaban conmocionados, la figura se movió hacia Aoyama. Aplastar. Gritó Midoriya mientras lanzaba un golpe con su dedo índice izquierdo dirigido a su atacante. La persona estaba desequilibrada debido a la carrera, por lo que el golpe impactó al atacante y logró arrojarlo hacia sus compañeros de equipo. Kendo. Escucharon gritar a uno de sus atacantes e inmediatamente después, Midoriya fue alcanzado por un proyectil en su hombro derecho. El proyectil lo derribó y cayó, mientras se levantaba, el suelo a su alrededor de repente se volvió blando y comenzó a hundirse nuevamente. Cuando empezó a hundirse, sintió que alguien lo sujetaba por la pierna y lo tiraba hacia abajo, esto hizo que se hundiera más rápido. Smash. Gritó mientras soltaba otro golpe con su dedo medio izquierdo que le permitió liberarse mientras era impulsado aproximadamente 1 metro desde el suelo. Midoriya se estrelló cerca de sus compañeros de equipo y antes de que pudiera recuperar el aliento, uno de sus enemigos se movió rápidamente hacia ellos. Mineta, ahora, dijo mientras se preparaba para enfrentarlos. Las enredaderas comenzaron a crecer desde el suelo nuevamente, pero esta vez fueron inmediatamente hacia Aoyama, mientras las enredaderas se envolvían alrededor de Aoyama, también vio que Mineta comenzaba a hundirse. ¿Qué hiciste? Escuchó a una señora gritar. ¿Qué pasa? También escuchó una voz más masculina quejándose. Aoyama, ¿podríamos tener un poco de luz, por favor? Así como Midoriya había pensado que el chico de arena movediza ahora estaba pegado a un pequeño objeto hecho de las bolas de Mineta que tenía una etiqueta emisora de luz, y también fue lo mismo con las enredaderas, también parecían tener suerte porque las enredaderas eran en realidad una parte del cuerpo de los individuos, por lo que no podían seguir atacándolos. Parecía que el individuo al que había golpeado con el golpe todavía estaba incapacitado, por lo que eso significaba que habían logrado derrotar a 3 de sus enemigos y solo quedaba uno. Chicos, denme algo de cobertura, dijo Midoriya mientras corría hacia su oponente final. Mientras corría, Mineta y Aoyama le proporcionaban fuego de cobertura hacia su enemigo, el otro individuo encontró su movimiento restringido y antes de que pudieran hacer algo, Midoriya disparó un golpe final directamente hacia él. Una escena similar se desarrollaba en la mayoría de las demás ubicaciones. La mayoría de los equipos se habían topado con sus compañeros. Las batallas eran feroces y muchos estudiantes, tanto héroes como villanos, descubrieron que sus enemigos tenían una fuerza similar a la de ellos. En ese momento, la mayoría de las batallas ya habían tenido lugar y las victorias y derrotas se repartían equitativamente entre héroes y villanos. Debería empezar a prepararme. Deberías abrigarte un poco, dijo Izuku mientras él y Yaoyorozu caminaban en una dirección aleatoria. ¿Qué quieres decir? Preguntó Yaoyorozu, pero antes de que pudiera terminar de hablar, una gota de nieve cayó sobre su nariz, y así, las primeras gotas de nieve comenzaron a caer. Después de ver esta escena, Yaoyorozu inmediatamente creó algo de ropa abrigada y se la puso. Ella no dijo nada más y simplemente comenzó a reflexionar, tenía mucha curiosidad por ver este Kirk, por supuesto que podía preguntar y él ciertamente le diría cuál era su Kirk, eran compañeros de equipo después de todo, pero ella quería verlo con sus propios ojos y tenía la sensación de que el momento estaba cerca.
Mientras caminaban, Yaoyorozu sintió una ráfaga de viento pasar a su lado y cuando miró a su lado Izuku ya no estaba. Antes de que pudiera orientarse escuchó y sintió vibraciones provenientes de los estantes a su derecha y por pura suerte e instinto saltó hacia adelante.